Hemos normalizado vivir agotados. Nos duele el cuerpo, pero lo ignoramos. Nos grita el alma, pero preferimos subirle el volumen al móvil. Todo por no mirarnos de frente. Pero, ¿qué peligros conlleva este modo de vida? ¿Y si la fatiga no fuera el problema, sino el síntoma de una desconexión mucho más profunda? Hoy tenemos con nosotros a la doctora Elena Gallardo, doctora en medicina, especializada en neurociencia. Prepárate para escuchar sin anestesia cómo el estrés puede acabar afectando a tu cuerpo, ya que pasar por alto los mensajes que tu cuerpo te envía es abrirle la puerta lenta pero firmemente a la enfermedad. Desgraciadamente, muchas de las enfermedades de máxima prevalencia hoy en día tienen una componente, un denominador común que es inflamatorio, y esa inflamación viene en muchos casos propiciada por exposición a grandes dosis de estrés. ¿Cómo dosificamos la información que consumimos? Deliberadamente le aportamos mucha información. Tenemos que saber medir también, saber en qué momentos del día aportar esa información. Tenemos nosotros que ser los principales gestores. Si tenemos menos datos en la cabeza, tenemos más energía vital para atender al momento presente. ¿Tú qué piensas como científica al respecto? El cerebro fue diseñado... Bienvenida al podcast, Elena. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Christopher. Para mí es un placer también estar por aquí. Y gracias por la invitación. Mi primera pregunta es si nos adentráramos en la vida de una persona promedio en España, una persona que trabaja 8 o 10 horas al día, que llega después a casa y se pone a hacer diferentes cosas a la vez, como por ejemplo coger el móvil y estar escuchando a su pareja mientras está mirando vídeos en TikTok. ¿Qué problemas puede tener eso a largo plazo en la vida de esa persona? Bueno, yo creo que partimos de la premisa de que una persona tiene que llegar del trabajo, ese promedio de 8 horas, 10 horas, y agendar en su día tiempos de descanso. Ese descanso puede ser con su pareja, perfectamente, pero hablamos de que si estás con tu pareja, que haya una escucha activa, que haya una conversación de calidad, que haya evidentemente una mirada a los ojos, es decir, que haya pues una proximidad. Tiempo de descanso en otro sentido, haciendo deporte, leyendo, pero si nosotros venimos de una jornada laboral y le estamos dando mucha actividad neuronal a nuestro cerebro a través de redes sociales, pones el ejemplo de TikTok, nuestro cerebro es presa de 3 cuestiones fundamentales: luz, sonido, movimiento. Me acabas de plantear TikTok. Tiene las 3. Entonces, eso es lo que hace, es un ladrón absoluto de la atención de esa persona. Si esa persona viene con una actividad, una carga mental muy elevada, pues justamente lo que necesita es bajar revoluciones. Pero, en este caso, consumir datos y datos de esa forma tan ingente y sin criterio alguno, porque en estas ocasiones lo consumimos muchas veces sin criterio, pues al final lo que hace es que estás aportando mucho más datos al cerebro, el cerebro se está hiperexcitando. Esa hiperexcitabilidad pues conlleva muchísimas cosas, conlleva, se eleva la actividad del cerebro hasta el punto de que se estresa. Eso ya son pequeñas dosis de estrés que le estamos añadiendo a nuestro cerebro. Eleva la actividad de rumiación de pensamientos, porque estamos activando toda la maquinaria de pensamientos, y pensamientos que al final nuestro cerebro está diseñado para pensar. Pero ojo, pensemos bien, ¿no? O sea, hagamos algo con nuestros pensamientos que sean pensamientos de calidad, pensamientos que nos lleven a algo mejor, a un lugar mejor, a producir algo de calidad. Entonces se generan pensamientos además de baja calidad, mucha rumiación de pensamientos, y si eso evidentemente se mantiene en el tiempo y esa fuera la dinámica, no quiero ser demoledora con esto, pero a ver si vamos a ir en contra ahora de la industria de TikTok, pero si eso fuera la dinámica, obviamente pues esas personas, van a entrenar eso, lo van a normalizar, su cerebro lo va a demandar más, porque además ahí está detrás de la dopamina, se liberan unos picos de dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor que, como muchos neurotransmisores, tiene su cara buena, su cara mala. Es responsable de la satisfacción, es responsable del placer, pero es responsable de la dependencia. Entonces, cuanto más picos de dopamina te genera algo, pues más dependiente eres, en este caso de redes sociales, puede ser de un videojuego, puede ser del consumo de alcohol, estupefacientes, está detrás la misma sustancia. Y al final normalizas eso, acostumbras a tu cerebro a esa demanda y lo estás demandando constantemente. Y el problema es cuando ya llega un momento en que lo automatizas, es decir, se convierte ya en algo inconsciente. Llegas a casa
te lo digo de forma coloquial, te enchufas literalmente al teléfono y ya te olvidas de otras actividades que obviamente pues reportan mucho más a nivel cerebral, tiempos de descanso, tiempos de conversación, etcétera. Claro, y eso a nivel de sistema nervioso, ¿cómo nos afecta? Porque al final considero que tanto la espiritualidad como en la neurociencia, la gente tiene como muchos conceptos abstractos que no sabe bajar a tierra. Y cuando le presentas el síntoma, claro, como por ejemplo que tenga pérdidas de memoria, ahí sí que le entra como el gustillo por aprender de eso, porque dice, hostia, voy a perder la memoria. Entonces, el tener esa multitarea constante, esa desviación de la atención constantemente, no practicar la atención plena, ¿a dónde nos puede llevar a nivel de sistema nervioso? Que sería lo preocupante para la gente. Sí, a ver, un sistema nervioso ya sobreexcitado y en estado como de hipervigilancia, ¿vale? Que está acompañado por una atención que tenemos muy laxa, muy diversa, muy difusa, hace que nuestro cerebro se tensione demasiado. Tensiona puede ser que nuestro cerebro se estrese, pero el problema es que cuando se mantiene ese estrés, que no somos en muchas ocasiones conscientes de ello, se mantiene en el tiempo, es donde vienen luego problemas de que se nos inflama el cerebro. Esa inflamación va a tocar las puertas, las dianas de diferentes regiones del cerebro. Y entonces aquí es donde entra la atención, pero entra la memoria. En memoria, ¿qué puede pasar? Pues si se inflaman las regiones de la memoria, que son varias, pues vamos a tener pérdidas de memoria, vamos a tener incapacidad de retener datos a corto plazo, vamos a tener incapacidad para, con esos datos que retenemos, hacer algo con ellos, que eso es muy interesante también, pero vamos a tener también quizás pérdidas o dificultades en el área del lenguaje. Una persona que está constantemente estresada y eso conlleva inflamación de su sistema nervioso, esa persona seguramente pues no tenga acceso a toda esa batería de vocablos que quizás en algún momento aprendió, adquirió, porque durante a lo largo de la vida de cualquier persona vamos adquiriendo nuevas palabras y vocablos, y sobre todo las personas que somos curiosas queremos seguir aprendiendo. Tú vas construyendo un almacén léxico, pero llega un momento en el que estás tan bloqueado, está tan tensionado tu cerebro que no recuerdas esa palabra y dices tú, pero si esta palabra yo la he usado antes y no me viene ahora a la cabeza. Y tienes pérdida de vocabulario también, dificultad para articular frases pues, más coherentes, más, bueno, mejores construidas. Y entonces va tocando todas las funciones del cerebro. Al final el cerebro son 8 funciones. Entonces, o nos afecta la atención, o nos afecta la memoria, o nos afecta el lenguaje, o nos afecta al movimiento, que es una función de nuestro cerebro, que es la que nos permite comunicar con el cuerpo, o también hay un grupo de funciones muy interesante que son funciones ejecutivas. Ahí entra la planificación, la toma de decisiones. Una persona con el cerebro tensionado es una persona que no está en disposición de tomar decisiones de ningún tipo. Vamos, si las toma, las va a tomar de manera errónea porque estarán gobernadas por la emoción. Y la toma de decisiones instaurada en la emoción no es la adecuada. Debe estar instaurada por la lógica. Hostia. Justo en lo que has dicho, me ha surgido una pregunta que es, ¿el estrés cómo se manifiesta en el cuerpo? Porque al final, otra cosa que tenemos es que tenemos una inconsciencia corporal tremenda. En plan, no sabemos percibir las señales de nuestro cuerpo hasta que llegamos a un punto que dices, vale, es inevitable, estoy enfermo, estoy en el hospital, ha derivado ya el psicosomatismo a un término que ya sí que nos preocupa, pero hasta ese punto, ¿cómo se manifiesta el estrés en el cuerpo? Porque, por ejemplo, lo que has dicho de los vocablos es algo que me ha ocurrido eh, en mi vida con el tema de la agencia de marketing y tal. Cuando llevo muchas empresas, a veces voy a coger un término de mi biblioteca léxica y no puedo acceder a él. Y digo, me cago en todo que por estar en exceso de responsabilidades, que ahí viene mi pregunta, que es, ¿cómo sabemos medir realmente hasta qué punto podemos coger o sostener un estrés sano para nosotros? Esa es muy buena pregunta, Christopher. A ver, empezando por eso segundo, ¿vale? Yo creo que desgraciadamente el grueso de la población espera a que se disparen las alarmas, es decir, o sea, a que ya asome una enfermedad. Y desgraciadamente, bueno, muchas de las enfermedades de máxima prevalencia hoy en día tienen una componente, un denominador común que es inflamatorio y esa inflamación viene en muchos casos propiciada por exposición a grandes dosis de estrés.
Entonces, no tenemos que esperar a que llegue la enfermedad y de la cara o de la sintomatología, pero el problema es que en muchos casos es así. Entonces, yo siempre digo que necesitamos conocimiento además riguroso para hacerlo llegar a la población, para que la población se permita la licencia de autoconocerse. Es decir, de ir durante el proceso entendiendo pues pequeños síntomas, que por eso me dedico yo me dedico a divulgación para hacer llegar información de verdad para ayudar a las personas y que vayan conociendo su sintomatología, como lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Pérdidas de memoria, niebla mental. Tengo instaurado un nubarrón durante muchos días en la cabeza, algo me está pasando, no pienso con claridad. Hace poco me escribió una persona, me decía, me levanto todos los días cansada, Elena, ¿qué me pasa? Me levanto sin energía. Entonces, son sintomatología que es muy bueno ya tenerlas en el horizonte y saber que eso puede estar luego sumando, contribuyendo a ese caldo de cultivo para que al final luego dé lugar a la enfermedad, pero que no tenemos que esperar a que la enfermedad asome, pero es importante el autoconocimiento. Y luego tú comentabas a nivel corporal, ¿no? ¿Qué sintomatología? Mira, hasta hace, bueno, no sé, un tiempo, ¿vale? Se pensaba que el cerebro era el cerebro y no comunicaba y no conectaba, parecía, ¿vale? O sea, se sabía que comunicaba y conectaba, pero a la hora de abordar terapéuticamente no se miraba esa relación del cerebro-cuerpo. Y hoy por hoy sabemos que el cerebro es el maestro de ceremonias y es el encargado de gestionar muchos de los grandes órganos y sistemas vitales. Entonces, es el encargado de gestionar nuestro sistema de respiración, nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón, el bombeo de nuestro corazón, nuestro sistema digestivo, cómo hacemos las digestiones, etcétera. Entonces, una persona con autoconocimiento, de verdad que pongo en valor esta palabra, pues permite el saber qué sintomatología puede haber en cada uno de esos sistemas u órganos, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, que tiene una respiración muy superficial, que respira muy superficial, no respira con el diafragma, respira más bien con el pecho, no llega a hacer ese ejercicio de llenado absoluto de oxígeno. Una persona que tiene patrones de respiración muy variables es una persona que seguramente tenga que vigilar eso. O al mismo tiempo una persona que, imagínate que está muy sobreexcitada, pero porque tiene mucha carga y tensión cerebral y seguramente pues le esté bombeando el corazón más deprisa de lo habitual. Es importante tener ese conocimiento para saber, oye, voy a detenerme, aquí pasa algo, voy a autoanalizarme, voy a detener lo que estoy haciendo porque tengo que esto interpretarlo como un síntoma. Y lo mismo con las digestiones. Me viene muchísima gente, me dice, Elena, es que tengo el síntoma de vientre inflado todo el día. Uf, muchísima gente me habla de eso. El Ecopilobacter es el bicho más famoso del planeta ahora Desde mismo. luego, se ha puesto demasiado de moda. Pues, y me dicen, llevo bien la alimentación, hago deporte, más o menos, ¿vale? Hacen deporte, te cuentan, pero no sé qué hacer para bajar esa inflamación del vientre. Tu sistema digestivo está informando de que pasa algo y esa inflamación es una inflamación que tiene un origen todavía más de fondo, que es vigila si tienes factores estresores en tu entorno. Vigila cómo estás y cuánto estás estresado, porque eso al final, si lo estás manteniendo en el tiempo, has perdido perspectiva y no lo estás controlando, pues llega un momento en el que eso genera niveles de inflamación interno y uno de los principales sistemas, el primero en inflamarse, es nuestro sistema digestivo. Es donde tenemos sobre todo el mayor batallón de las células inflamatorias. Por lo tanto, si tienes inflamación, o sea, yo digo que mírate el sistema digestivo, busca un chequeo del sistema digestivo, porque ahí es donde reside el mayor batallón de las células que nos protegen. Y son las más sensibles, las primeras que van a saltar cuando ellos detecten cualquier mínima amenaza. ¿Y hay alimentos que favorecen esa inflamación? Ya hablando ya de factores externos. Sí, bueno, muchos, muchos. Aquí está bueno, no vamos tampoco a ser incisivos, ¿vale? No queremos que nos censuren el podcast, pero sí que es verdad que ha habido una erupción muy fuerte, lleva viéndola ya muchos años, de alimentos ultraprocesados. Entonces, esos alimentos ultraprocesados al final tienen una etiqueta para los que somos de la comunidad científico-médica que es proinflamatorios. Son alimentos al final que tienen escaso valor nutricional
Y entonces es como si nuestro organismo identificara un patógeno, identificara algo raro, porque no es un nutriente como está acostumbrado llevando una dieta mucho más sana, saludables de frutas, verduras, etcétera. Identifica ingredientes que son industriales, que no son naturales, y entonces responde. Y el primero en responder, obviamente, es nuestro sistema digestivo. Es el primero en responder desde el punto de vista de inflamación. Vale. Se inflama. Entonces tenemos esa sensación que ya venimos mencionando anteriormente. Pero además en nuestro sistema digestivo es donde se lidia la mayor batalla o equilibrio entre bacterias buenas, bacterias malas, ¿vale? Porque ahí es donde tenemos sobre todo pues muchas bacterias buenas, porque tenemos que tener bacterias buenas en nuestro cuerpo para protegernos. Y este tipo de alimentos rompe ese equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas. Inclina la balanza subiendo el nivel de, bueno, disminuimos las bacterias buenas y por lo tanto pues aumenta la población de bacterias malas. Y eso es lo que está conllevando a, hablamos de factor externo, pero porque viene propiciado por la alimentación y otros, de sobrecrecimiento bacteriano. Y el sobrecrecimiento bacteriano, bueno, ahora se escucha mucho la prueba del SIBO, la prueba de, pero todo eso está detrás de esas molestias intestinales, esa sensación de vientre inflamado y todo eso. Que todo parte de la gestión que tenemos nosotros con nosotros mismos, con nuestra vida. Que después, obviamente, si le añades un factor externo, pues eso obviamente se deteriora mucho más rápido, pero que todo parte de esa base, ¿no? De cómo Mm, gestionamos nuestra vida, cómo nos tomamos el devenir de lo que nos aparece en nuestra existencia. totalmente. Y al final es como que hemos normalizado una vida de mierda, porque todo el mundo vive cansado, con atracones de comida, con un descanso poco profundo, y es como que todo el mundo te comparte eso como si no pasara nada, porque es como, tío, y me he levantado que ni he descansado, ni nada, y se va perpetuando en el tiempo, y es como que es algo que ni se observa que se vaya a cambiar, porque es como que al final las redes sociales están haciendo ahí como siempre la gente que difunde pues conocimiento también desde la vocación, que también se nota bastante cuando alguien difunde desde ahí, están provocando como cambios sociales, pero a la vez la gente quiere como una solución a eso rápida. En plan, no quieren cambiar su estilo de vida, quieren que la inflamación en este caso desaparezca y punto, y dicen, vale, dejo de comer gluten, dejo de comer lácteos, empiezo a comer legumbres, no me acuerdo las cosas que hacen, porque he seguido a diferentes personas con sus procesos, y es como que quieren la solución al problema sin tener que Inmediata, replantearse su estilo de vida. claro. Entonces, ¿hasta qué punto eso es factible? Bueno, estamos generando al final pues un sistema en el que queremos productos, productos, productos y consumimos productos finales. Tenemos este problema, vamos a atajarlo y vamos a erradicarlo porque vamos a consumir este producto que nos lo venden como que es la receta mágica. Y al final, pues bueno, ahí están detrás grandes industrias, por supuesto, pero yo creo que la base de todo comienza desde el conocimiento de la persona. El problema es eso, tú lo has expresado muy bien, Christopher, que estamos entrando en unas dinámicas, una tendencia que esto va a más. La gente cada vez consume más información, tenemos más acceso a la información. Vivimos en la era de mayor acceso a la información. Jamás hemos tenido tanto acceso como ahora. Y sin embargo, tenemos menos salud. Se está, por supuesto, la media de vida desde hace muchos años se ha elevado muchísimo, pero ¿con qué calidad llegamos a esos años? Y otra pregunta que tengo de lo que acabas de decir ahora mismo es cómo dosificamos la información que consumimos. Es una pregunta que me hago también, porque, por ejemplo, si tú te ves un podcast en un día, como por ejemplo este, eh, ¿está bien ya a nivel informativo todo lo que vas a obtener en 1 hora y media? Porque al final se dice que la digestión informativa entra a partir de los 3 4 meses, ¿no? O por lo menos eso he leído yo. ¿Hasta qué punto es bueno verte este podcast y verte otro podcast y leer tu libro por la tarde? Que eso lo hace mucha gente, ¿eh? Que se piensan que cuanta más información tengan, más interesantes van a ser, más inteligentes van a parecer, mejor va a ser su marca personal en la calle, porque al final la gente está constantemente pensando eso. Porque al final es como que el hecho de aprender es una cosa, que tú integres la información para que tu vida sea mejor, y el hecho de intentar aparentar que sabes es otra, que es lo que mucha gente hace hoy en día. Es como se ven un podcast de nutrición, se ven un podcast de no sé qué, van compartiéndolo por la calle y la gente dice, hostia, qué persona más interesante, cuántas cosas sabe. Pero que al final integración
y avistamiento por encima, que mucha gente va como con la mirada del águila y va mirando diferentes puntos de vista, pero que realmente no ha integrado nada de esa información. Ya, sí. Mira, acabas de dar con un tema muy sensible, la verdad, porque es verdad que están eclosionando muchísimas personas que son gurús, ¿no? O sea, que todo el mundo ya parece que con este acceso tan abierto y tan, bueno, tan ingente a información de todo tipo, pues parece que ya podemos hablar de todo, ¿no? Y que solo por consumir un podcast, dos podcasts, que eso está fenomenal porque al final es información sin el podcast, la fuente que sea, está contrastada, es de valor, aporta información de rigor, pues te va a aportar mucho valor. Lo que pasa es que no podemos ser buenos en todo ni saber de todo. Claro, Entonces, lo que se está es tejiendo conocimientos superficiales en materias que no son triviales. totalmente. Y pues, estamos hablando de salud, pero se puede hablar de economía, se puede hablar de muchos temas que no son para nada triviales y que necesitamos que, bueno, que la gente realmente que tenga ese conocimiento profundo sea el que pueda aportarlo y luego nosotros, el resto de personas que está consumiendo este tipo de información, les sirva para poder conversar, para elevar su conocimiento, por supuesto, etcétera. Pero ya de ahí a saltar a dar consejos es que nos jugamos mucho, porque nos Sí. jugamos la salud de las personas, la educación financiera de las personas, etcétera. Entonces, bueno, al respecto de lo que comentabas inicialmente, Christopher, de ese excesivo consumo de información, al final es un exceso de información, datos para nuestro cerebro. Nuestro cerebro ya se encarga de procesar datos de manera consciente e inconsciente. Si nosotros además deliberadamente le aportamos mucha información, tenemos que saber medir también, saber en qué momentos del día aportar esa información, por ejemplo, porque eso puede afectar al sueño por la noche. Nosotros tenemos que inducir un estado de mayor relajación de nuestro cerebro para poder irnos a la cama y dormir mejor, pero sabemos que uno de los problemas principales de la población actual española es falta de sueño, dificultad para dormir, pero porque estamos añadiendo demasiados datos a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, que al final es como una computadora, va consumiendo esos datos, pero tiene la ardua tarea luego de discriminar con qué me quedo, con qué no, qué es importante, de qué no. Y esa discriminación, además, es muy exigente para nuestro cerebro y lo agota. Entonces, nosotros si no lo sabemos, estamos consumiendo datos, no estamos profundizando quizás en esos datos, nos quedamos en la superficie, ¿vale? Que tiene eso también su consecuencia, pero estamos además agotando, estamos extenuando nuestro cerebro. Entonces, el acceso a esa información hoy por hoy con esta digitalización y hiperconectividad que tenemos nosotros que ser los principales gestores de cómo nosotros consumimos esa información y, por supuesto, de educar a las generaciones más pequeñas que vienen, que eso Claro, yo claro que lo sí. tengo muy, muy claro y muy presente. Sí, que eso al final es lo más importante, que hoy en día se ven a niños de 3 4 años constantemente con el móvil o con el iPad y digo, hostia, qué educación. Porque al final la gente, en términos generales, tiene hijos por tenerlos, viven porque les ha tocado y se reproducen para perpetuar La a especie. la especie. Pero que realmente dices, hostia, has tenido un hijo y no tienes el valor de educarlo, de acompañarlo en su proceso y estás como dándole cosas para tú no ocuparte de eso porque no sabes cómo gestionar el tiempo de otra manera y te parece lo más eficaz. No sé, yo es que la verdad que me quedo atónito con eso y soy una persona joven, que todavía ni tengo hijos, pero cuando cada vez que lo veo digo, hostia, ¿dónde vamos a parar con esa educación? En plan, porque si a los adultos nos está afectando y las nuevas generaciones de personas jóvenes que tienen ahora 20 y pico años, 19 20 años, son personas muy diferentes. Yo tengo 27 años. Mi generación no tiene nada que ver con la generación que tiene ahora mismo 20 años. Y es un cambio de nada. Pues no me quiero imaginar la generación que ahora tiene 5 6 7 años, el cambio que va a pegar con lo que hemos sido, con los valores a los que le hemos dado importancia, el sacrificio, el esfuerzo, bueno, supongo que al final se generará por el tema del péndulo, que la atención plena empiece a cobrar un sentido, porque lleguemos a los problemas inevitables y que la gente como empiece a concienciarse por obligación, que al final es lo que siempre pasa. Ya. Lo que pasa es que una cosa que no me queda clara es cómo podemos saber que realmente nos estamos estresando, porque nuestra base de escucha siempre es el cuerpo.
No hay nada que nos permita saber antes de llegar a que el cuerpo se exprese que realmente estamos pasándonos el límite. Imagínate, por ejemplo, yo con la agencia de marketing. Ahora estoy trabajando con unas 13 empresas. ¿En qué momento yo me puedo dar cuenta? Porque yo intento tener procesos conscientes de adquisición de clientes. Digo, vale, ahora mismo estoy bien. Están trabajando 7 personas conmigo, estamos llevando cada uno una parte del proceso, pero llega un momento en el que digo, me he pasado y no me he dado cuenta de que me he pasado. Pero ¿cómo se puede detectar que te estás pasando? Bueno, yo creo que con lo que hablábamos anteriormente, Christopher, que tenemos ahí una serie de sintomatologías a nivel cerebral que son cosas que están en la cotidianidad de la gente, que es, oye, yo iba a hacer esto y cuando he ido al lugar donde quería hacer esto, ya no me acuerdo qué iba a hacer. Tengo una pérdida de memoria, o sea, no necesitamos tener una sintomatología mayor a nivel corporal, por supuesto, cuando ya entramos en un estado de mayor ansiedad porque hemos cogido más clientes de los debido o porque tenemos algún cliente que otro que nos está dando grandes dolores de cabeza, pues podemos empezar a tener sintomatología que nos afecte pues, a nivel de respiración, a nivel de latido cardíaco, ¿no? Pues estamos bombeando más deprisa, estamos pues, más acelerados en definitiva, ¿no? O problemas simplemente de sueño o simplemente apetito digestivo, hemos perdido el apetito. Pues esos son síntomas corporales que es con los que estamos más familiarizados, pero aquí es donde tenemos que hacer esa ligazón entre eso va a pasar, pero antes de que pase, controla a ver cómo están tus funciones cognitivas, ¿vale? Es decir, estás teniendo de repente pérdidas de memoria mínimas de voy a este sitio y te encuentras en la cocina y dices, pero ¿qué venía yo a hacer a la cocina? Se me ha olvidado. Y dices, bueno, voy a pensarlo luego, voy a lo otro que tenía pensado y ahora vas a la otra estancia de la casa y dices, pero ¿qué he venido a hacer aquí? Es que se me ha olvidado también. Entonces, cuando eso te sucede, párate. Párate porque estás seguramente pues teniendo mucha tensión en tu cerebro, no eres consciente quizás, pero lo tienes muy tensionado. Y lo mismo pasa con soy incapaz de estar más de 2 minutos atendiendo algo que me implique un esfuerzo de concentración profundo. Yo me he visto en casos y en momentos en los que he perdido esa capacidad de concentrarme y en mi caso, pues quizás no 2 minutos, 3 minutos, porque bueno, soy muy, entreno mucho a nivel cerebral, pero sí decir, oye, no puedo estar más de media hora sentada, metida de lleno en un trabajo que yo llamo trabajo de fondo, ¿no? Cuando tienes que profundizar, generar contenido, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, cuando tú ya vas viendo que tienes esa incapacidad para concentrarte, para trabajar la atención sostenida rápidamente. Además, personas que quizás llegan a casa y dices, tengo media hora de descanso y podrían estar media hora de descanso. Llegan a casa, me refiero a trabajar, media hora de descanso porque luego pues tienen que conciliar familia, tareas de casa, etcétera. Pero tengo media hora, ¿vale? No están los niños todavía, no está mi pareja, tal, tengo media hora para mí, imagínate, ¿vale? Y ahora te encuentras a esa persona que en esa media hora, pues en lugar de estar descansando, pegándose una ducha, escuchando música relajante, simplemente pues bueno, dedicándose a ello, pues está quizás en redes sociales dándole todavía más datos al cerebro, extenuando el cerebro, o te encuentras a estas personas que están sentadas idílicamente en unas vacaciones o en una tumbona, pero están tamborileando, como digo yo, los pies en el suelo o moviendo las manos porque no llegan a estar relajados. Esas son sintomatologías que, bueno, de un lado anteriormente te las he mencionado cognitivamente, pero el movimiento del cuerpo también informa mucho. Una persona que está muy sobreestimulada. Sí, porque mucha gente le da como una concepción positiva a eso en concreto. En plan, me he encontrado a mucha gente últimamente que me dice, es que tengo mucha energía en el cuerpo. En plan, gente que está dentro del mundo de la conciencia, de la espiritualidad y tal, que me dicen, buah, es que tengo una energía últimamente que la tengo que sacar por algún sitio. Que obviamente también está bien que tengan esa conciencia corporal y que diga, hostia, pues a lo mejor yo que sé, hago entrenamiento de lucha, por ejemplo, deporte de contacto, que hay mucha gente que también hace eso, ¿no? Pero claro, eso está también informando de que algo está sucediendo y que el sistema nervioso en este caso, pues Sí, muy equilibrado no está, ¿no? sí, 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 sí. A ver, está muy bien tener energía. Yo me considero una persona muy vital y con mucha energía, pero es importante saber gestionar esa energía, sobre todo para hacer algo de provecho con ella. Entonces, hay mucha energía que se disipa sin más
y dices tú, ¿en dónde he dejado la energía? O sea, ¿he hecho algo con ella de provecho? ¿He Totalmente. generado algo? ¿He creado algo? ¿He creado hoy algo novedoso en mi trabajo? ¿Algo diferenciador en mi trabajo? ¿He creado hoy un juego diferente con mis hijos? Me he sentado y me he puesto a pintar y he creado un dibujo interesante con ellos. O sea, ¿he hecho algo realmente con esa energía o simplemente estoy con una energía desbordante pero no hago nada con ella? Entonces, cuando nuestro sistema nervioso está desregulado, pueden pasar dos cosas. O sea, podemos tener un estado de apagado que, bueno, dentro de la teoría polivagal se llama hipoexcitabilidad, pero es desconexión, apagado. Hay autores que lo llaman de congelación, que te quedas congelado, te quedas frío, es decir, el cuerpo se te entumece, no tienes prácticamente ganas de hacer nada, no te mueves, o sea, ausencia de movilidad absoluta, y es el típico estado depresivo de prefiero estar del edredón, o sea, déjenme debajo del edredón y que se pare el mundo, ¿vale? Que yo Sí, me quedo aquí. Y luego tenemos justamente el contrapuesto, ¿vale? Que es de hiperexcitabilidad, un estado en el que estamos muy sobreactivados, muy sobreestimulados y entonces a nivel de movimiento corporal, a nivel motor, pues tenemos un exceso de movimiento. Yo veo sobre todo ese. Entonces, en ese, pues las personas te puedes encontrar personas de repente que están moviéndose en una habitación sin destino aparente, sin criterio alguno. O sea, están moviéndose porque sí, pero o simplemente quizás están hablando con alguien, están detenidos en la conversación, pero están nerviosos, Mm, están, como te decía, tamborileando, sí, cada vez hay más eh, gente de ta- eso. están cogiéndose las manos constantemente y además comienzan también con un exceso de sudoración, por ejemplo, etcétera. Entonces, ese exceso motor hay que vigilarlo porque nos informa, es un indicativo de que hay un exceso de actividad mental, actividad neuronal, pero por encima de los valores normales. Y tenemos que bajar los niveles de excitabilidad de ese cerebro. Claro, y ahora la gente se estará preguntando, ¿eso se puede resetear? Porque es que me han venido un montón de personas a la cabeza que seguramente se ven el podcast y quieran saber cómo resetear el sistema nervioso en este aspecto y equilibrarlo. ¿Con qué prácticas diarias pueden llegar a tener un sistema nervioso equilibrado? Vale, mira, yo te diría que hay como para mí, tres grandes verticales, ¿vale? La primera es tiempos de meditación. Y si no es meditación, podemos buscar otras escuelas, ¿vale? Contemplación, oración, pero tiempos en los que tú estés trabajando y cultivando tu atención. Esto que yo propongo, que no hay por qué bloquear la agenda, es que no tengo tiempo para hacer deporte, para meditar, para trabajar, para estar con los niños. Oye, es una cuestión de organizarse, de Totalmente. verdad. O sea, yo soy trabajadora, profesional, soy madre. Es una cuestión de, al final, de organizarse en esta vida. Entonces, estamos hablando de bloquea 5 minutos en tu día, que no pasa, que no necesitamos más, 5 o 10 minutos en tu día a primera hora, levántate un poquito antes. O a última hora del día, no pasa nada, quítate ese ratito de tele, no pasa nada. Y dedícate a ese momento de cultivar tu atención, de tener un ejercicio de atención profunda. Que la atención puede ser simplemente, pues, dejar la atención que divague y no ponerla en ningún sitio, pero al final estás reseteando tu cerebro, estás bajando las revoluciones, estás bajando la Sí. excitabilidad de tu cerebro y estás atacando a una región de tu cerebro que es la amígdala, que es la responsable de sobre todo de la excitabilidad del cerebro y de la rumiación de pensamientos, ¿vale? Entonces, estás bajando esos niveles. O poner la atención en algo que yo siempre recomiendo para gente que se está iniciando, en la respiración. Mm, Atiende cómo respiras. Entonces ya estás poniendo tu foco ahí. Eso por un lado, y eso te permite resetear y poner el cerebro a cero. Luego, por otro lado, lo puedes acompasar ese momento con silencio absoluto o hay quien hace meditaciones guiadas, ¿vale? Con música, etcétera. Pero si tu caso es el de música o meditaciones guiadas, busca agendar en tu día también 5 minutos, no más, de silencio, porque el silencio es absolutamente reparador para el cerebro. Nuestro cerebro necesita silencio porque durante el silencio activamos conexiones mucho más lábiles, neuronales mucho más lábiles, más débiles, que se han quedado ahí como acalladitas, que son las que quizás cuando tú estás en ese momento ahí de conexión contigo, con tu entorno, emerge esa conexión lábil y dices, ay, qué bien me siento ahora,
esto que lo he tenido en mi día a día mucho tiempo y no lo valoraba y ahora me está haciendo sentir bien. Por eso generó un recuerdo y un aprendizaje, pero el día a día te lleva a generar otras conexiones y hace que se acalle esa que quizás es la que te genera bienestar, te genera tranquilidad, te genera relajación. Pues el silencio te permite precisamente escuchar esas conexiones más lábiles y hacerte sentir pues con mayor estado de bienestar, de plenitud, etcétera. Y luego el tercero, la actividad física. Y la actividad física ya abrimos aquí un amplio abanico, ¿vale? De actividad física. Yo digo que una cosa fundamental y que no parece que se atribuye únicamente a un sector de la población, que es estirar muscularmente, porque yo he escuchado, hablo con Mm. muchísima gente y me dice, ¿me estás pidiendo de verdad que me ponga a estirar? O Mm. sea, yo necesito liberar adrenalina, necesito cardio. El cardio soy la primera en recomendarlo, porque el ejercicio cardiovascular es fundamental y te va además a añadir años en tu vida. La fuerza muscular igual, por supuesto, pero el estiramiento muscular, cuando una persona está muy tensionada cerebralmente, la respuesta final de todo el itinerario, de todos los datos que han pasado por nuestra cabeza, su respuesta final luego es el músculo. Fíjate, o sea, porque el movimiento es una función más de nuestro cerebro, como lo es lenguaje, atención, memoria, y para que nosotros nos pongamos en movimiento, tenemos que accionar músculos fundamentalmente, también otras cosas, articulaciones, tejidos blandos, pero músculos fundamentalmente, pues todas las conexiones que se generan en nuestro cerebro luego siguen, digamos, su curso, su itinerario y van a inervar músculos en nuestro cuerpo, que son los que responsables de que nos pongamos en acción. Lo que pensemos, eso luego se refleja en un tipo de movimiento u otro. Como nos sintamos, eso se refleja en un tipo de movimiento u otro. Entonces, cuando tú tienes muy tensionado tu cerebro y has acumulado mucha tensión, un día malo de trabajo muy intenso, muy denso, ponte a hacer estiramientos musculares porque vas a liberar tensión en el músculo y va a descargar tensión en tu cerebro. Uf. Sí, la conexión esa me ha encantado cómo lo has explicado porque es como que ha quedado muy gráfico. Porque me he imaginado literalmente llevando todos los neurotransmisores al músculo en concreto que se queda ahí como tensionado y que al final después la gente, por ejemplo, a mí me gusta siempre darme un masaje al mes para el tema de la conciencia corporal y cómo se nota el tema de cuidarte eso, porque al final ya no es estirar, que es súper importante hacer deporte y tal, sino que también después tengas como, pues eso, yo por ejemplo, justo mi expareja era masajista y psicóloga y me adentró mucho en el tema de tocarme el cuerpo para reconocer cómo se encuentra, e ir como si te estuviera haciendo alguien un masaje y te vas tocando tú, cómo te sientes y tal, y vas cogiendo una conciencia súper bonita, porque dices, hostia, mira, estoy súper tensionado aquí, y realmente te conecta seguramente con algo inconsciente que te está generando pues una tensión mental, y dices, hostia, qué curioso, tío, que estoy aquí, o por ejemplo, yo tenía mucho un punto aquí debajo del estómago, cuando se generaba muchísima incertidumbre, porque justo yo he saltado mucho al vacío muchas cosas a la vez. Porque es como que me he enamorado del salto al vacío, pero cuando lo haces muchísimo, es como que tu vida está pendulando constantemente Sí, y, sí. y se me generaba aquí una cosa, como un punto de Sí, un tensión. nódulo, Sí. sí, sí, sí. Y me acuerdo que me hacía masajes estomacales, que Ujú, también los recomiendo mucho ujú. porque es como que también te da mucha conciencia corporal. De repente te meten a lo mejor el dedo en el punto en cuestión y te dice, di todo lo que se te vaya pasando por la cabeza. Y empiezas a decir todas las palabras que están asociadas a ese punto en concreto y es precioso, porque ahí te haces responsable de tu cuerpo. Totalmente. Valga la estupidez, porque es No, como... no, no, pero lo comparto completamente. A mí ese punto de vista es una cosa, vamos, algo que me gusta muchísimo porque de hecho es que estoy muy especializada en la conexión cerebro-cuerpo y precisamente a través del movimiento. Entonces, poder trabajar y poder educar la atención corporal, la conciencia corporal, lo podemos llamar de varias formas, ¿vale? Pero al final es poner la atención en tu cuerpo, porque al final tu cuerpo es el responsable del movimiento. El movimiento al final es una respuesta más de tu cerebro. Entonces, saber interpretar el cuerpo te va a permitir, por lo tanto, entender qué está pasando en tu cerebro. Y bueno, es simple ejemplo que he puesto de liberar tensión muscular para liberar aquí, ¿vale? Es decir, en sentido ascendente. Yo digo que el cuerpo envía 4 veces más señales, más datos a nuestro cerebro que a la inversa.
fíjate la importancia que tiene nuestro cuerpo. Nosotros al final somos seres muy sensoriales y vamos consumiendo datos inconscientemente a través de nuestro cuerpo. Y debemos empezar a darle mucha más importancia al autoconocimiento también, a la conciencia corporal. Y además, cuando una persona también trabaja su conciencia corporal, le permite también atender señales más lábiles y más débiles de, por ejemplo, si tiene algún tipo de sintomatología de desregulación del corazón, de la respiración, del sistema digestivo. Pero cuando una persona no está educada y no ha trabajado en ser consciente corporalmente, pues quizás está pasando por alto mucha esa sintomatología y volvemos a lo de antes. Ya cuando realmente ya asoma la enfermedad, pues puede que ya sea tarde, pero ha estado dando ya pequeñas señales, ¿no? De pequeños avisos. Y luego que nuestro cuerpo tiene muchísima memoria somática, se llama. Nosotros generamos memoria y mucha memoria inconsciente. O sea, nosotros a lo largo de nuestro día tomamos millones de decisiones, tenemos millones de pensamientos, pero en unas cantidades muy, muy elevadas, pero no somos conscientes de ello. Y nuestro cerebro está constantemente todo eso comparándolo con experiencias anteriores, con datos anteriores. Y lo va haciendo de manera inconsciente y eso va haciendo que luego genere pues, respuestas en nosotros muchas automáticas e inconscientes. Eso va generando memoria. Y genera memoria en nuestro cerebro, por supuesto, pero genera memoria también en nuestro cuerpo. Hace poquito publicaba, bueno, divulgaba sobre ello, que hay ocasiones en las que tú, lógicamente, cognitivamente, llegas a un sitio y piensas que es un lugar adecuado para ti. Tentativamente, aparentemente, pues analizas los elementos, las circunstancias y dices, esto es un lugar adecuado para mí, es un lugar seguro, pero hay algo que te está informando de que no lo es. No te encuentras del todo cómodo, seguro y generalmente esa información viene más del cuerpo que de tu cabeza. Porque seguramente Totalmente. hayas estado ahí y si no has estado ahí exactamente con esos detalles, has tenido un recuerdo, una vivencia, una experiencia anterior que te recuerdan a eso, que te llevan ahí o hay personas ahí que sí has coincidido en otro lugar, en otro contexto y todo eso al final genera una memoria, que quizás en este caso si la memoria fue menos positiva, menos favorable, y esa memoria quizás cognitivamente pues se ha diluido un poquito, pero corporalmente fue asociada a sintomatología de pues en aquel momento no te hizo sentir bien aquello, y entonces pues a nivel digestivo, pues al igual que uno tiene mariposas cuando se enamora o mariposas cuando tiene que salir a hablar en público, también tiene mariposas si está incómodo porque está ante una conversación con alguien que no le agrada o respira más superficialmente porque le pone tenso esa persona, ese lugar. Entonces, tu cuerpo eso lo está registrando y lo está registrando en unos niveles muy superior a como registra tu cerebro. Entonces, vamos, 4 veces más que tu cerebro. Entonces, te está informando y es muy importante. Y esto, las personas que no son capaces de detenerse en ellos mismos y de atender desde la atención sostenida, una atención profunda, no van a, no van a reparar ahí. Totalmente. Hemos llegado a un punto que incluso hay gente que considera que la atención plena es atractiva. En plan, estás escuchando a alguien plenamente y te dicen, joder, qué bonito que me escuches así. Digo, ¿cómo? ¿En qué momento hemos llegado a este punto? Desde luego. De que estés plenamente en un momento y que la gente diga, joder, yo no he conocido a alguien que me haya escuchado tan presentemente. Digo, hostia, pues mira con quién te relacionas. Porque al final es eso, como que el tema de la presencia en sí misma ya está siendo como una reliquia en la sociedad. Sí, un artículo de lujo, ¿verdad? Totalmente. Ya, En plan, ya. yo, por ejemplo, en casa, cuando estoy comiendo con mis padres, muchas veces, bueno, se ha hecho como una tradición que ha sido impuesta de alguna manera desde hace muchos años, que es que cuando comemos se apaga la televisión. Ujú. Porque quiero generar como un momento en el que hablemos y que no haya como una, pues eso, una disociación de la atención y se generan cada vez momentos más interesantes, porque al principio es como que te sientes incómodo ante cualquier cosa que no hayas hecho antes y después dices, joder, qué bonito que puedo conversar con mis padres, que hay mucha gente que piensa que sus padres son de X manera y al final ni los conocen prácticamente. Y cuando tú, por ejemplo, casi todas mis antiguas parejas, nadie tenía televisión en casa. Y eso también genera una unión, una,
un favorecimiento al tener atención plena al momento, porque si tú, por ejemplo, te sientas en el sofá y no tienes un estímulo, y por ejemplo no tocas el móvil, te genera a que tengas como atención plena tanto en la persona que tienes delante como en el entorno que tienes. Por supuesto, estás eliminando distractores, Y, entonces te permite estar atendiendo lo importante. Totalmente. Yo, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, los relojes, yo no tengo relojes en casa. Televisión, tampoco tengo la televisión conectada con los canales. Y al final eso hace que sí o sí trabajes la atención. Porque dices, ¿dónde dirijo mi atención si el distractor no es muy potente? Porque al final, obviamente, puedes tener libros y estímulos que tengas por ahí y que digas, hostia, me voy a leer un libro, ¿no? Que al final también puede ser como un distractor visual o lo que sea, no sé. Pero que al final tú eres el que decide conscientemente dónde poner la Por atención en ese supuesto. momento. Por supuesto. Me alegra saber que personas de tu generación Ma- piensan de esta No, hay forma. mucha gente, ¿eh? Me alegra muchísimo, de verdad, o sea, me genera muchísima alegría porque es verdad que se va perdiendo perspectiva de todo, ¿no? Y si además vienen nuevas generaciones que ya han nacido con esta hiperconectividad, pues claro, no tienen una referencia anterior de cómo era anteriormente el Claro, pararse, detenerse, el mirar una margarita o mirar simplemente al cielo y contemplar el azul del cielo. totalmente. Entonces, es muy bueno esto que me estás comentando y es bueno a estas nuevas generaciones darle dosis de esas referencias anteriores para que no vivan tan sobresaltados porque sí que es verdad que va a ser más complicado Claro, bueno, en las nuevas generaciones que vayan llegando porque es lo único que han conocido realmente. totalmente. Pero hacer ese esfuerzo, a ver, tú me estás comentando y bueno, es un escenario particular, ¿no? El de no relojes, no, o sea, el de apagar la tele lo comparto totalmente. Yo lo hago en casa también. Eso invita a la conversación, o sea, disfrutar de la conversación, Totalmente. disfrutar del intercambio, del aprender de las otras personas, de esa escucha activa. Es que debemos estar ahí, Total. compartir momentos, alegría, momentos menos buenos, pero es el momento de conversación, de intercambio. Pero tu escenario es un poquito eso, más particular, me estás hablando de que has eliminado todos los relojes, etcétera, pero no ya entrando, o sea, o no ya apostando por un escenario quizás de ese nivel, ¿vale? Pero sí que la persona que tenga la capacidad de ser consciente, eliminar distractores, que eso se entrena, eso se llama al final, eso es un músculo nuevo que yo me lo voy a inventar, que es fuerza de voluntad. ¿Vale? Entonces, eso se entrena al final. Claro, Y la primera vez, difícil, te genera ansiedad. La segunda, difícil, te genera ansiedad. La tercera, difícil. La cuarta, te encuentras incómodo, ya no estás ansioso, pero incómodo. La quinta, pero llega un momento al final que lo consigues, pero es una cuestión de proponértelo y de tener fuerza de voluntad. El que quiere realmente lo sabe, pone las medidas y pone remedio, obviamente, para totalmente. eliminar distractores y llegar a casa y decir, tengo tiempos de calidad. Tengo tiempos de calidad de descanso para mi cerebro, pero de calidad. No le estoy metiendo más datos de otra fuente, de otro sitio. Claro. Mm. Yo creo que justo una de las cosas que has apuntado antes, el tema de la rumiación de pensamientos, hay mucha gente que considera que eso no se puede parar. Hay gente que considera que ese es el estado natural del ser humano. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de alguien que, por ejemplo, que no practica la meditación. Em, en el momento en el que para, escucha eso. Por lo tanto, no para. Porque piensa que el cerebro constantemente está emitiendo eso. Entonces, si tú, por ejemplo, apagas la tele y estás escuchando eso, dices, prefiero escuchar la tele que escuchar eso. Pero es que tiene que haber un punto de inflexión en el que tú escuches eso, te pares a escuchar eso, le des una atención diferente a escuchar eso, que al final, como has dicho, la meditación en sí misma, que hay mucha gente que se piensa que es poner la mente en blanco. Y al final, la meditación es todo lo contrario, es ausencia de juicio a lo que estés observando. En plan, cambiar tu perspectiva de que lo que está sucediendo es incorrecto. En plan, que tú tengas un pensamiento pasando por tu mente no es ni positivo ni negativo, es consecuencia de determinadas acciones que has hecho consciente o inconscientemente en el pasado. Entonces, hasta que tú realmente no te pongas con esa incomodidad, la mires de frente y observes que la rumiación es una consecuencia de todo lo que has hecho previamente, no vas a cambiar eso y te vas a sentir incómodo cada vez que te pongas solo o te pares en cualquier sitio, porque el silencio te acongoja precisamente por todo lo que haces cuando no estás en silencio, literalmente. Ya, ya. Ahí has sacado varios puntos muy interesantes, ¿vale? Empiezo por el final y vamos Bueno, retrocediendo, pero incomodidad, fundamental. Hay que infundirnos incomodidad.
Si no nos infundimos incomodidad, vamos a estar como el ratón, el hámster en la rueda todo el tiempo haciendo lo mismo. Puedo darme cuenta de que algo no va bien, pero no pasa nada, yo sigo moviendo la rueda. Pero cuando tú te infundes incomodidad, te pones en un lugar un poquito más incómodo y te expones a una tarea pues, mucho más retadora, una situación, una conversación de estas que estás ahí dejando Total. pasar y no la enfrentas y lo haces, al final ahí es donde luego pues ves otras oportunidades, otras vías para hacer cosas diferentes, crecer, generar nuevas conexiones neuronales porque te estás enfrentando a otra cosa diferente, en definitiva. Infundir incomodidad es muy bueno para poder avanzar, porque de lo Totalmente. contrario nos quedamos absolutamente acomodados y si encima no vemos pero no accionamos, vemos y no actuamos, pues estamos todo el día pues con ese come, run, run en la cabeza, esa rumiación. Vuelvo a ese punto, ¿vale? La rumiación de pensamientos. En nuestro cerebro, o sea, la rumiación de pensamientos convive con nosotros 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, por una cuestión de evolutiva de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, pues, nuestros antepasados estábamos muy acostumbrados por una cuestión de supervivencia a estar hipervigilando constantemente, vigilando para sobrevivir, para no ser depredados. Entonces tenemos un tipo de atención que es este tipo de una atención en hipervigilancia constantemente. Y eso ha convivido con nosotros desde nuestros orígenes en la evolución y convive con nosotros actualmente. Entonces, esto es una red de la atención que está activada todo el día, por defecto. Pero por suerte, ¿vale? Que aquí viene el mensaje positivo, es que tenemos otras redes de la atención que justamente son lo contrario. Pero esas no están activadas por defecto. Esa tenemos nosotros que activarla, que entrenarlas. Entonces, cuando esto es un circuito on-off, cuando una está encendida, la otra apagada. Generalmente, ¿cuál está encendida? Esta. Estamos todo el tiempo en una atención de hipervigilancia, rumiando pensamientos constantemente y con mucha sobreexcitabilidad. Personas además que están muy sobresaltadas, que ante cualquier mínima cosa se sobresaltan. Pierden enfoque, pierden perspectiva de todo, no relativizan y todo le parece un mundo, todo le parece un drama. ¿Vale? Ahí tenemos la amígdala cerebral actuando todo el tiempo y Sí. muy, muy activa, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es apagar ese circuito y encender el otro. El otro al final es donde residen las redes de la atención que nos interesa más, están más en la zona más evolucionada de nuestro cerebro, que es el córtex prefrontal. Entonces, esas se entrenan a base de ejercicios de meditación, de contemplación, lo que venimos hablando, pero tienes que entrenarlo. Claro. Y me ha gustado lo que has comentado porque precisamente, o sea, hay elementos como por ejemplo es la televisión o una red social o un videojuego que en ese momento, si lo usas, te va a ayudar quizás a acallar esa rumiación de pensamientos, pero es un silenciador temporal. En el momento en el que eso desaparece, vuelve tu rumiación de pensamiento y además acrecentado, porque le has añadido más datos y has elevado más los niveles de dopamina en tu cerebro. O sea, es un cóctel ahora mismo explosivo, tu cerebro. Entonces, esa no es la solución, o sea, eso es temporal. La solución es planificarte, o sea, primero sé consciente, identifícalo y planifícate tiempos de realmente, pues, estos ejercicios de atención plena como tú has comentado, sin juzgar, porque además ahí, cuando una persona además tiene la capacidad de pasar de ese estado de voy por la vida y voy analizando las cosas, juzgándolo todo, a me pongo en un estado de meditación en el que dejo que divaguen los pensamientos y no los juzgo, ese cambio de estado, de rol de tu cerebro, de un estado de sí a un estado de no juzgo, ahí también hablamos de flexibilidad cognitiva. Es decir, estás demostrando ser flexible, estás demostrando que eres capaz de cambiar de un estado de tu cerebro con una energía diferente a otro estado de tu cerebro que tiene otra energía diferente. La flexibilidad cognitiva es una función cerebral que, junto con la atención, es vital entrenarla también, porque es lo que nos va a permitir cambiar de un estado a otro de nuestro cerebro, cambiar de, bueno, simplemente el hecho de sueño-vigilia. Nosotros durante el día pasamos por dos estados, estamos de vigilia durante el día y por lo tanto de activos o estamos por la noche durmiendo, sueño. Pero cuando llega la noche,
tú tienes que tener la capacidad de cambiar ese estado cerebral. Claro. Porque tú has estado muy revolucionado durante el día, seguramente, bueno, por norma general, ¿vale? Hemos tenido más actividad durante el día y tiene que llegar la noche y tú tienes que preparar tu cerebro para que tenga una muy buena disposición para bajar esas revoluciones y por lo tanto que entre con buena disposición al sueño, para poder conciliar el sueño. ¿Qué sucede? Pues que nos vamos y nos pasamos las horas previas a dormir mirando redes sociales quizás, escuchando podcasts, bueno, haciendo un sinfín de actividades que está generando quizás más datos de lo necesario, no está ayudando a bajar esas revoluciones en el cerebro. Entonces, los momentos previos a dormir, yo siempre recomiendo que mínimo 1 hora y bueno, más recomendable 2, pero de no móvil, no tablets, por supuesto que yo diría, pero no quiero ir en contra, ¿vale? Que no quiero que me cojan manía. No televisión, no, o sea, haz una actividad que sea, pues bueno, más laxa, más tranquila y sobre todo si tienes problemas para conciliar el sueño. Estaría guay empezar los podcasts diciendo, si son más de las 10 de la noche y te vas a acostar en menos de 1 hora, apaga el móvil, no te veas este podcast porque no va a ser sano para ti. Este podcast no es para ti. Justo una cosa que has dicho antes de la incomodidad. Bueno, yo soy una persona muy experimental. En Mm, plan, hay mucha gente que piensa que la ciencia y la espiritualidad no tienen nada que ver o que son dos puentes que se tienen que unir, pero que al final son la misma cosa dicha de una forma diferente, bajo mi punto de vista. Y yo como que me baso en el método científico para todo, que es experimentarlo y dudar ante lo que creo que sé. Entonces, por ejemplo, ante la incomodidad, he observado que yo me baño en el mar desde hace 7 u 8 años todos los días. En plan, llueva, truene, haga frío, no haga frío, me he metido en situaciones muy frías. Y me he llevado a mucha gente conmigo. Entonces, yo he llegado a un punto en el que ya conozco los procesos, sé lo que significa cada cosa y tal. Pero una de las cosas que más me encuentro con la gente es que la gente tiene una grave identificación con el cuerpo, porque lo que le dicen sus pensamientos no es algo que se coja con muchísima fuerza, pero lo que dice el cuerpo sí que es como un sistema de defensa que dicen, escúchame, que yo no siento meterme. Yo no siento meterme yo no siento comodidad para meterme. Y una de las cosas que observo en ese caso es que la gente no ve la consecuencia que va a tener hacer eso porque se están centrando en lo que están sintiendo en ese momento y realmente en el momento en el que saltas al vacío y confías en que eso va a ser bueno para ti, porque al final es un salto de confianza, porque en ese momento, aunque tú se lo expliques a la persona que es bueno para ella, va a decir, es que me da igual. En plan, estoy teniendo un frío que flipas, estamos en diciembre y realmente me voy a resfriar, que bueno, todas las creencias asociadas que tienen el tema del frío, ¿no? Pues cuando observas que esa persona salta al vacío porque parece que no se puede hacer otra cosa en el tema de la incomodidad, porque es como métete al mar y después siéntete, pero no le des energía a ninguna creencia que vaya en contra de lo que has hecho, porque obviamente va a generar que eso suceda y te vas a reconfirmar que todo lo que has hecho no ha tenido ningún sentido, pues es como que la gente salta al vacío, después experimenta todo y dice, hostia, es verdad. Pero le tienes que acompañar en ese proceso de no identificación con las sensaciones corporales, porque es como a lo que más peso le damos para que la incomodidad se presente como algo positivo, a pesar de que en el primer momento en el que estamos viviendo eso nos resulta diferente. ya. Y la gente que vive con incomodidades todos los días, eso lo tienen muy integrado. En plan, no hace falta que se lo expliques. Mm. Se va a meter, siente cosas en el cuerpo y dice, hostia, qué gusto. Y es como que ya están reprogramándose, a pesar de estar sintiendo todos lo mismo, porque todos Sí, sentimos cosas sí, muy sí. parecidas. Y la gente empieza, ¿pero eso qué es positivismo tóxico para meterte y que no te tal? Y digo, no, es la única manera en la que tú estás yendo con disposición a hacer lo que estás haciendo. Punto. En plan, no es ni positivismo, para mí es practicidad. Mm. Sí, yo ahí tengo mi punto de vista. Huyo generalmente un poco de las etiquetas de cómo llamamos a esto, cómo lo llamamos y tal, porque bueno, al final yo soy neurocientífica, Christopher, y o sea, te estoy escuchando y ya estoy entendiendo qué está pasando en el cerebro, ¿vale? Ante esta situación, que ahí es donde entro yo y te comento. Entonces,
hay muchísimas personas, me has puesto este ejemplo, ¿vale? Como el otro del escenario que me ponías de la casa sin relojes y tal, pues el de bañarte todos los días en el mar. No son escenarios habituales, pero me encanta que me lo compartas porque me ayuda mucho a entender algunas cuestiones. En general, la gente va por la vida que si asume retos, los asume a veces de forma un poquito kamikaze. Mm, Me toca, esto no me hace sentir bien, esto me va a resfriar, esto me va a hacer encontrarme mal, tal, 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 pero lo piensa casi que con mucha inmediatez al acto en sí. totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos preparamos mentalmente, nos entrenamos mentalmente, entrenar mentalmente es que tú tienes que hacer esto, te tienes que bañar en el mar, pero tienes que afrontar esta entrega en tu trabajo, tienes esta reunión en la que vas a cerrar un buen acuerdo, vas a hacer negocios con alguien, vas a tener esta conferencia ante un auditorio de 300 personas y eso te intimida. Ponte 1, 2, 3 semanas antes a prepararlo mentalmente, es decir, a visualizar cómo va a ser. Totalmente. Ir preparando tu mente, porque al final tu mente, o sea, es el máster aquí, o sea, tu cerebro es el máster, es el que mueve los hilos y al final hace luego sobre tu cuerpo y acciona tu cuerpo en este caso, con el ejemplo que me has puesto de bañarte, ¿no? Pero si tú te has entrenado mentalmente, estás educando a tu mente, va a llegar un momento en el que cuando llegues a ese punto, te va a parecer todo mucho menos, te va a parecer todo mucho más, más laxo todo y te va a costar mucho menos trabajo todo y lo vas a conseguir, de hecho, habrá veces que no lo consigas, pero sabes que en la siguiente lo puedes conseguir o que has sacado de ahí algún aprendizaje, en definitiva. Pero es importante prepararse mentalmente y vamos tan deprisa que para pequeños y grandes retos los que se propongan retos, ¿vale? No todo el mundo se propone retos, pero para pequeños y grandes retos tenemos que prepararnos igualmente. A mí me pasa a diario que yo enfrento muchos retos diariamente, lo reconozco, pero porque es mi naturaleza, Mm, ¿vale? sí, no, a mí también. Pero los enfrento y hay veces que también me vienen retos regalados que yo no busco, ¿vale? Y entonces cuando me llegan estos o los que yo elijo, digo, esto ahora mismo es un mundo para mí. Se abre un nuevo universo para mí, complejo. Un upgrade de Sí, conciencia. absolutamente. Mm, ¿Tengo tiempo para ello? A priori pienso, no. ¿Tengo energía para ello? No. ¿Tengo ánimo? Si te viene regalado, ¿de acuerdo? claro, Si sí, lo sí. estás buscando tú, obviamente, ánimo, voluntad de empeño lo vas a tener, motivación, pero sin embargo dices tú, me digo yo, Elena, esto es el sentimiento, la sensación, la emoción, el pensamiento que se está generando ahora mismo, pero será muy diferente a lo que ocurra dentro de 3 días o de una semana, porque al final todo es ir dándole poco a poco esa información al cerebro que al final es la base de generar hábitos. Totalmente. Cuando tú le vas dando pequeñas dosis, pequeñísimas dosis a tu cerebro de manera dosificadas a lo largo de la semana, a lo largo del tiempo, llega un momento que aquello que parecía un universo se convierte en una cosa totalmente asequible, Totalmente. fácil de gestionar. Y entonces cuando llegas al punto dices tú, oye, tanto dolores de cabeza me había provocado esto, pero si no era para tanto. Y lo he hecho además. Ahora te digo, cuando lo haces, tienes que sentir satisfacción y celebrarlo. To- Totalmente. Y ahora tengo una pregunta de lo que has dicho, que toda la vida, que es también lo que he querido transmitir antes, a ver si llegamos a un punto en ese aspecto, porque me parece un mensaje muy importante. ¿Qué importancia tiene la presencia para la generación de un hábito? Porque al final la gente decide casi todas las cosas desde la mente. Y la mente tiene unas cualidades y es una locura la capacidad que tiene la cabeza para hacer X cosas, pero para sostener algo en el tiempo sin que tú tengas que estar luchando por hacer ese algo, porque te reconfirmes los beneficios que te va a dar, realmente, ¿hasta qué punto es bueno habituarte desde la mente a algo? Ejemplo, gimnasio, ¿vale? La gente va al gimnasio porque piensa que va a estar más fuerte o porque piensa que va a tener un cuerpo más interesante para atraer más a la gente y pues eso, ¿no? Tener como más capacidad para decidir más cosas con más personas y más situaciones. Em, si esa persona se plantea que lo tiene que hacer desde ese lugar, esa persona puede acabar cansándose y decir, hoy no me apetece ir al gimnasio porque hay algo en mi mente que me lleva a no quererlo.
por el que estoy cansado, lo que sea. Si tú realmente le pones presencia a cualquier cosa que haces, como por ejemplo ir al gimnasio, es como que no tienes ni que intelectualizar el hábito. En plan, tú sabes que eso tiene una consecuencia, tú sabes lo que es ir al gimnasio y que cada repetición tiene como una consecuencia en tu cuerpo y que eso es sano para ti, y es como que no tienes ni que pensar que estás generando un hábito, estás viviendo. Y es como que me parece que hay gente que vive intelectualizando la existencia, que es como más la parte científica. En plan, conozco, me relaciono con mucha gente científica y con mucha gente espiritual. Y hay mucha gente espiritual, que bueno, hay mucha gente que es espiritual y científica a la vez, ¿no? Pero que hay mucha gente científica que vive racionalmente todo y digo, hostia, esta persona se ha habituado, pero lo está padeciendo. Y hay personas que se habitúan y están con plena disposición y entrega al momento en el momento. Ya. Porque entiendes lo que digo, ¿no? Sí, sí, totalmente, absolutamente. Mira, yo ahí te digo, bueno, yo en mi caso tengo una mitad científica y una mitad espiritual. Claro. O sea, Como Bulma. profesionalmente soy Pum. científica, pero mi naturaleza tiene mucha parte de espiritual también. Ahí te comento que dos cosas, dos cuestiones. Por un lado, es importante siempre buscar el beneficio de algo, porque es importante alimentar la motivación intrínseca. Una persona que tiene motivación intrínseca, lo decimos con palabras sencillas, pero tiene un fuego interior Claro. que ya puede venir, pues, situaciones muy, no sé, muy retadoras o aterradoras, pero que al final sale adelante, porque tiene esa motivación intrínseca. Ya podemos hablar de motivación X, o sea, ponerles todas las letras del abecedario. Entonces, cuando tú estás identificando un beneficio, una recompensa, que además a nivel cerebral tenemos un circuito muy interesante, que es el sistema de recompensa, aversión a la pérdida, y es un sistema también on-off. Si uno está encendido, el otro está apagado. Entonces, es lo que nos empuja a hacer cosas en la vida, a tomar decisiones. Yo voy al gimnasio, ¿por qué? Porque voy a ganar calidad de vida, voy a ganar salud, me voy a encontrar mejor. Puede que eso me acerque a otras personas, lo que sea. Esa es la recompensa. Pero si nosotros no trabajamos esa recompensa, pues quizás se nos activa más la parte contraria y no voy a ir al gimnasio porque me queda lejos. Me tengo que levantar todos los días temprano. Salgo del trabajo y por la tarde es que estoy cansado y prefiero tumbarme cuando llego mejor en la cama y me dedico a mirar redes sociales. O sea, ¿qué pierdo? Pierdo tiempo, pierdo ganas, pierdo tal. Esa es la aversión a la pérdida, ¿no? Entonces, es muy importante esto tenerlo muy en cuenta y estar siempre buscando qué beneficio podemos sacar también de algo. Ahí, evidentemente, estoy contigo en el que lo estamos intelectualizando, ¿vale? Lo estamos haciendo desde la lógica. Pero yo creo que si buscamos un equilibrio entre esa parte Claro. lógica, pero al mismo tiempo, oye, ya no solo es piensa en la recompensa. Ahora, ponte en el proceso. ¿Lo estás disfrutando? Porque quizás el primer día, a ver, una persona que no ha hecho deporte en su vida y va de repente al gimnasio, no lo va a disfrutar, pero vamos, ni el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes. Pero luego sí, porque adquirirá, perdón, el hábito, y por favor, esto quiero que quede muy claro, que no tiren la toalla, porque, porque la adquisición de hábitos lleva 6 meses. 6 meses para nuestro cerebro adquirir un hábito. Entonces, si el primer mes uno no siente nada favorable, que no tire la toalla. Pero vamos, digo, para ir al gimnasio como cualquier otro hábito saludable que uno quiera adquirir en su vida o cualquier hábito, ¿vale? En definitiva. Entonces, o sea, imagínate, tengo muchos alumnos míos en la universidad, soy profesora de posgrado, de máster, y me dicen, oye, llevo 10 15 años sin estudiar y ahora me pongo con este máster a estudiar, es que no me concentro, es que no tengo capacidad para sentarme en casa a estudiar. Claro, llevas 15 años entrenado. Digo, date tiempo. Ponte a pequeñas dosis todos los días o X días en la semana, organízate bien, pero pequeñas dosis, no tensiones demasiado tu cerebro, pero llegará un momento en el que adquirirás de nuevo el hábito. Claro. Hasta estudiar puede ser gratificante, quiero decir, cuando tú estás visualizando un objetivo y sabes que ese estudio te va a llevar a lograr ese objetivo. Por ejemplo, yo tengo pues alumnos que les va a llevar a tener más conocimiento para poderlo emplear mejor en su profesión. Soy Claro. profesora de neurociencia en la universidad, pero tengo alumnos que simplemente están estudiando porque eso le da puntos para luego posiciones.
Da igual, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu recompensa? ¿Qué recompensa buscas? Entonces, en el proceso además comienzas a ver que, oye, ya me cuesta menos estudiar y ponerme con el hábito del estudio. Que llega un momento en el que mi cerebro es totalmente permeable al nuevo contenido, a la nueva información. Lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo. Estoy disfrutando aprendiendo. No, es que realmente la conclusión a la que quiero llegar es, yo este proyecto social lo creo con una canalización, ¿vale? Un día me levanto a las 4 de la mañana y me dijeron cuando tenía 17 años que creara un proyecto que se llama Disfruta Aprendiendo. Y era porque yo toda mi vida he sacado dieces en todas las asignaturas y tenía como una vida social muy rica, en plan iba por la tarde a jugar a fútbol, me relacionaba con chicas también, siempre me iba con mis amigos y la gente me decía, ¿cómo haces todo eso? En plan, con 12 años, 13 años, 14 años y tal. Y yo el mensaje que siempre decía es, yo disfruto aprendiendo. Siempre se lo decía a la gente. Entonces, ¿qué importancia tiene disfrutar las cosas? Que al final quiero como desmenuzar ese término, que es como, a nivel científico, ¿hay algo que avale que si tú realmente te entregas a algo, puedes sacar más fácilmente todo de ese algo? Mm. Sí, a ver, una persona que está estable a nivel cerebral, que tiene un sistema nervioso bien regulado, tiene emociones positivas, tiene pensamientos positivos, tiene movimientos positivos, ¿vale? Porque al final son pensamientos, emociones Claro. y movimiento, ¿vale? Los tres frutos de nuestro cerebro. Una persona con un sistema nervioso bien regulado es una persona que una de las principales atributos y cualidades es está presente en aquello que hace. Voy ahora a tal sitio, estoy presente. Voy ahora y tengo que hacer eso, estoy presente. Estoy presente y voy a sacar algo de aquí. O sea, no es una tarea más que tenga que hacer, sino seguramente voy al supermercado, me toca la tediosa compra del mes, la más grande, no pasa nada, seguramente pues me encuentre a alguien en el pasillo, converse, mi hija disfrute clasificando los alimentos en el carrito, no lo sé, algo voy a sacar de esto, no solo simplemente el mero hecho de hacer una compra. Pero solo lo consigues si estás presente y la presencia solo se consigue cuando una persona está equilibrada desde el punto de vista de que se encuentra bien y tiene un sistema nervioso pues bien regulado y sobre todo capacidad para gestionarlo, porque oye, que es normal totalmente que nos sobresalten emociones negativas, que vivamos con miedo, o sea, que no para nada quiero decir con esto, ¿vale? En absoluto afirmar que una persona que tenga un buen sistema nervioso regulado no puede tener y sentir emociones negativas y no puede tener pensamientos negativos para nada, pero la clave está en saberlo gestionar. Ahora, antes has hablado precisamente de que hay cosas que se activan y cosas que se desactivan. La gente, en términos generales, creo que no conoce mucho el término nervio vago. Me gustaría que explicaras primero qué es y después cómo podemos activarlo. Bueno, el nervio vago es uno de los nervios más desconocidos y ahora ya por suerte cada vez se va sabiendo más de él. Es un nervio fundamental porque parte de nuestro cerebro, de la parte trasera de nuestro cerebro, y lo que va a hacer es que va a conectar grandes sistemas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, ya tenemos ahí el primer titular, que es la carretera principal que conecta cerebro con el cuerpo, con los principales órganos y sistemas. ¿Esos cuáles son? Pues conecta cerebro con sistema cardiovascular, conecta cerebro con sistema respiratorio, conecta cerebro con sistema digestivo, conecta cerebro con músculos en general, por donde pasa el nervio vago va inervando muchísimos músculos y algunas cositas más, pero fundamentalmente estos. Entonces, es un interlocutor entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo y es el que está recogiendo información constantemente. Es como si fuera, bueno, no sé, tú los walkie-talkie Sí, 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 los por conoces por supuesto, lo por menos el supuesto. concepto, ¿verdad? He jugado con walkie-talkies. Vale. Pues esto es un... Hola, estoy informando de cómo está ahora mismo bombeando tu corazón. Envía información al cerebro, el cerebro lo analiza y se encarga de enviar una respuesta para que si estamos bombeando más deprisa o estamos bombeando más despacio de lo que se espera, pues una respuesta regulatoria para regular. El problema viene cuando nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro no está en su mejor momento, estado de salud, no está bien regulado, pierde esa capacidad de regulación o el problema está en que tengamos un nervio vago que no lo tengamos
bien fuerte, bien robusto, entrenado y no lo tengamos saludable y por lo tanto pues no actúa de interlocutor, no informa bien. Y se crea ahí un salto al vacío, ¿vale? Entre cerebro y cuerpo, hablando de los saltos al vacío, pero un gap, ¿vale? Un salto Sí, ahí entre cerebro y cuerpo. Y lo mismo pasa con la respiración. El nervio vago va a analizar cómo es tu respiración y va a enviar esa información al cerebro, el cerebro la analiza y envía una respuesta en sentido descendente. Lo mismo pasa con el sistema digestivo, lo mismo pasa con muchas cosas. Personas que pierden la regulación de su sistema nervioso, lo cual incluye también el nervio vago, son personas, por lo tanto, que no existe este ejercicio de interlocución. vale. Entonces, si a esto le añadimos encima que no tienen conciencia corporal, pues ya puede estar funcionando mal su sistema digestivo, su sistema respiratorio, su sistema cardio fundamentalmente, que no hay comunicación con el cerebro y bueno, todo eso alimenta al final luego estados de pérdida de salud. Claro. Pues justo con lo que acabas de decir, me ha venido otro pensamiento que es, la gente en general nos cataloga a los espirituales, bueno, los que estamos dentro del mundo espiritual y no somos científicos, ¿vale? Porque ahí también hay que hacer el inciso, em, como personas que estamos extremando todo, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, dale atención al cuerpo porque el cuerpo, todo lo que te emita es un mensaje que debes escuchar. La ciencia aprueba eso. Porque a día de hoy sí sigue pensando que si te duele la rodilla, por ejemplo, me vienen colegas y me dicen, me llaman y me dicen, Cristo, me duele la rodilla, me duele el hombro, me duele no sé qué, ¿por qué me está pasando esto? Y hay gente que me escucha y me dice, tío, pero todo lo tienes que relacionar con el mundo espiritual. Y digo, es que para mí todo está interconectado y no es espiritual precisamente, es que está bien científico. ¿O qué dice la ciencia al respecto? ¿Pero qué dice la ciencia al respecto de qué? Del psicosomatismo. Ah, vale. En plan de, ¿todo lo que emite el cuerpo está íntimamente relacionado con el cerebro o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros luego tenemos que añadirle grados Claro. a toda esa información. Yo, por ejemplo, uso un concepto que es el de umbral de dolor. Una persona que en la vida se ha caído, se ha lesionado o en la vida ha sufrido a nivel de, imagínate, corazón, ¿no? De que ha tenido pues, una situación difícil en su vida o una ruptura o lo que sea, personas que no han tenido dolor de ningún tipo, ¿vale? Tanto emocional como físico, pues son personas que cuando luego le venga un evento, un episodio, pues su umbral de dolor es bajito en ese momento, entonces van a dramatizar Claro. seguramente, ¿vale? Y van a tener una respuesta exacerbada, desproporcionada. Todo depende de las experiencias que tú hayas ido cosechando a lo largo de tu vida. Entonces, porque al final nosotros somos seres, personas que somos lo que somos a nivel genético, ¿vale? De la herencia que recibimos de nuestros profesores, pero al mismo tiempo somos las experiencias que tenemos en nuestra vida. Dos hermanos gemelos, dos hermanos mellizos, está demostrado, viven en lugares diferentes, son dos personas totalmente diferentes. ¿Por qué? Van cosechando experiencias diferentes si es que sus entornos admiten esto, ¿vale? En entornos diferentes. Entonces, ¿qué pasa con una persona, imagínate, que nunca se ha caído, se ha lesionado, de repente un día le duele un poquito la rodilla, pues quizás está exagerando un poquito más de la cuenta, pero para él es dolor. Lo que pasa es que no tiene una referencia anterior y por lo tanto, pues bueno, está sintiendo ese dolor como si fuera el máximo dolor. A ver, se puede en algún momento psicosomatizar, por supuesto, porque te decía que nuestro cuerpo al final tiene memoria y nuestro cerebro obviamente tiene mucha memoria y tú puedes estar reviviendo cosas, no estando en el lugar, pero reviviendo cosas mentalmente y que tu cuerpo que está conectado con tu cerebro empiece a somatizar corporalmente eso. Entonces empieces a respirar más superficialmente, incluso hasta llegar al punto de hiperventilar, por ejemplo, o empieces a tener pues un bombeo del corazón pues un poquito más acelerado, una taquicardia, o empieces a tener molestias digestivas y tú dices, bueno, pero si es que no está pasando nada aquí, ahora, en este momento, no, pero tu cerebro está imaginando, está pensando, está reviviendo, está recordando. Y el cerebro no distingue además lo real de lo ficticio. Total. Es decir, puede estar recordando algo que fue real, pero tú le puedes estar generando una vivencia mental, ¿vale? De vamos a visualizar esto, o te voy a contar un cuento y te voy a contar una historia. Yo, por ejemplo,
tengo una niña de 6 años y cuando le cuento, se me dice, mamá, todas las historias y cuentos que sean bonitas, por favor. Porque, claro, ella tiene una edad ahora mismo que todavía, pues, los cuentos que tienen un mensaje menos amable o tal, pues ella no tiene todavía capacidad para, o recursos para gestionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si le cuentas algo menos amable de una historia, un cuento, ya ella empieza a imaginarlo, empieza a visualizarlo, se empieza a encontrar mal, ¿vale? O sea, te pongo un ejemplo así de con un niño, pero lo mismo pasa si a nosotros nos invitan a hacer un ejercicio de visualización de algo que sea negativo o simplemente muchas personas que todavía no ha pasado eso, pero se están imaginando esa posible consecuencia o ese posible desenlace. No ha pasado, es posible y es probable, Christopher, que nunca vaya a pasar, pero ya se ha puesto en ese lugar y entonces está psicosomatizando corporalmente y por supuesto mentalmente también, ¿vale? Se comienzan a ver signos a nivel cognitivo, pero corporalmente está somatizando eso porque se lo está imaginando y le está dando esa aportación al cerebro al final, que no distingue, no discrimina. Totalmente, y al final la gente se queda con la sensación esa y te dice, es que esto para mí es real, en plan, lo estoy sintiendo. Y es como otorgar la credibilidad a algo porque lo estés sintiendo en el cuerpo no hace que eso sea más o menos real. Porque al final el tema de, por ejemplo, del hipocampo y de la amígdala, ¿no? Bueno, que tú sabrás mucho de eso, que dicen que el hipocampo es un tipo de memoria y la amígdala otro. Y el hipocampo recuerda cosas sin recordar exactamente lo que recuerda, porque como que va perdiendo esa memoria, pero la amígdala tiene como emociones asociadas a recuerdos que en el momento en el que aparece algo similar se activan partes del sistema nervioso y te conectan como si estuvieras viviendo realmente eso. Y hay gente que dice, es que yo no voy a hacer esto porque no me siento bien. Y ahí probablemente sea un momento para que tengas una introspección de, joder, si no estás ante un peligro inminente, revisa qué tienes en el cerebro inconsciente para que esa situación te genere lo que te está generando. Claro. ¿Qué vivencias has tenido anteriormente? ¿Qué recuerdos has recogido, generado anteriormente para que te estén haciendo sentir así y haciendo pensar de esa manera? Por supuesto. Ahí hablabas de, nosotros tenemos diferentes tipos de memoria, Christopher, y hay un tipo de memoria que es la memoria implícita, que es la memoria más robusta que tenemos, que es la que aprendemos de pequeño cuando aprendemos la tabla de multiplicar o aprendemos, no sé, canciones que hemos cantado durante muchas horas y que luego pasan años, suena la canción y dices tú, pero ¿cómo puedo estar recordando de principio a fin toda la letra de esta canción? Bueno, pues porque la aprendiste a esa base, sobre todo esta memoria se genera a base de repetición, la memoria implícita. Y una pregunta de eso, de las memorias, es cuando tienes un tipo de memoria, ¿puedes tener un tipo de memoria y un tipo de memoria no? Porque hay gente que dice, me quedo muy fácilmente con las capitales, pero me das un libro de historia y fatal. ¿Eso es real a nivel científico? Tú puedes tener diferentes tipos de memorias. Ya en qué enfoques esa memoria, te quiero decir, hay personas que son muy buenas reteniendo cifras, números, pero porque tienen pues la parte lógica más desarrollada, quizás, y hay personas que son muy buenas, por ejemplo, quedándose con la fisionomía de las caras. ¿Vale? No me quiero desviar, ¿vale? Pero nosotros tenemos el cerebro se divide en 2 hemisferios y un hemisferio, el izquierdo, se encarga de la parte más lógica, por ejemplo, del lenguaje, de la parte verbal, ¿vale? Del lenguaje. Es decir, yo retengo el contenido de tu conversación, retengo los números que me estás dando, retengo tal. Y luego está el hemisferio derecho, que se encarga de la parte más no lógica, que en el caso del lenguaje, por ejemplo, sería el lenguaje no verbal. Entonces, yo estoy hablando contigo y quizás, pues imagínate que tengo más desarrollada, que ya me encargo yo de tener activada más la lógica y menos la no lógica, pues estaría más pendiente del entorno, de que evoca esta situación, de que me provoca a mí, etcétera, pero no estaría pendiente de la conversación y no te la podría seguir, la conversación, ¿vale? Entonces, esto a nivel de hemisferio, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen pues un estilo. Dicen, es que hay personas que tienen el hemisferio izquierdo más desarrollado que el derecho. No, esos son neuromitos, ¿vale? Vale. Neuromitos. O sea, es simplemente estilos de pensamiento. Entonces, hay personas que tienen un estilo de pensamiento más lógico y hay personas que tienen un estilo de pensamiento más integrativo, holístico, contextual. Se quedan más
con el momento, las sensaciones, el contexto, y hay quien se queda más con la parte más lógica. Luego eso te ayuda también a saber cómo eres tú y qué hacer con tu vida también, o hacia dónde destinar tus estudios, tu profesión, etcétera. Eso por una parte. Y luego ya, bueno, claro, ahí te respondo con que hay personas que se le quedan mejor las capitales, pero no se le quedan bien los años. Es que va a depender, o no. Claro, sí, sí. Va a depender luego ya de dónde realmente. Yo creo que hay una componente más de interés. Puede ser, ¿no? Sí, de interés. Yo, por ejemplo, me pasa, y sé que le pasa a la gran parte de los mortales, que cuando te presentan una persona, estamos más pendientes de qué nos evoca esa persona, qué nos transmite esa persona, una persona que no conoces de nada anteriormente, que entonces están más pendientes de analizar el contexto, cómo conversa, cómo reacciona, cómo de cómodo te hace sentir, etcétera, y olvidas su nombre. Totalmente. ¿Vale? Y yo digo, es que tengo la patología de, no es una patología, es simplemente que en ese momento tengo la parte de mi hemisferio derecho mucho más activado. Estoy más pendiente de analizar el contexto para saber cómo de cómoda estoy frente a una persona nueva que me está presentando, porque tengo, imagínate, que reunirme hoy aquí contigo en el podcast, etcétera, que quizás de retener el nombre. Por eso le pasa a muchísimas personas que dicen, oye, qué mala memoria tengo para los nombres. No es que tengas mala memoria, es simplemente que bueno, que es una cuestión al final de que tienes más activada en ese momento una parte o Claro. la otra, tiene más peso en ese momento, porque para ti es mucho más útil y valioso estar más pendiente de esa información que no del nombre de la persona, que luego metemos en la pata, porque cuando tienes que reunirte con alguien o te estás ahí jugando algo muy importante, un cierre de una operación, Claro. dices tú, oye, más me vale preguntarle elegantemente de nuevo cómo se llama, porque el nombre tenemos que saberlo. Entonces, eso de un lado, y luego ya las memorias está lo que te decía, esa memoria implícita de mi ayuda a eh, recordar, tengo una memoria mucho más robusta, es una memoria que a pesar de los años, a pesar del tiempo, no me olvido de eso, y es la memoria que nos va a proteger frente a procesos neurodegenerativos. Esa memoria se está perdiendo porque no se entrena ya tanto, y es una memoria que solo se entrena a base de repeticiones. Repetir, 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 repito y canto esa canción 10 veces, repito la tabla de multiplicar, me estudio este tema y voy por mi casa canturreando el tema varias veces, pero es la única manera de que se nos quede algo por mucho tiempo, y esa memoria se está pues ahora deteriorando un poquito más. Y en contraposición tenemos la memoria explícita, que es una memoria que es como, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender. Me voy a estudiar esto para el examen de una manera totalmente, voy a devorar esta información de forma voraz, pero en el momento que pase el examen, Lo lo... escupo. Bueno, sí, Eso, lo sí, quito también. sí. Pues eso. Entonces, es una manera de retengo información de manera muy rápida, pero realmente no hago nada luego con esa información, no me interesa hacer nada con esa información. Y es una memoria también que está muy ligada a lo emocional. Entonces, la primera está más ligada al hipocampo y nos permite asentar y consolidar buenas memorias. El hipocampo es la región que nos interesa trabajar a nivel de memoria, y la segunda está más ligada a la amígdala y nos hace tener una memoria pues mucho más ligada a lo emocional. Entonces, te habrá pasado, a mí me ha pasado que he estado con personas que una primera vez te cuentan la versión de los datos, tú has estado con ella y dices, son los datos de este hecho. Me lo estás contando así. Vuelves una segunda vez, pasa un tiempo, una semana, 2 semanas, y te lo está contando todo de manera totalmente diferente. Total. Los mismos datos, el mismo suceso, el mismo hecho, pero te lo ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque está muy ligado a cómo se siente en ese momento la persona, qué ha pasado en el transcurso de ese tiempo. Entonces se le va añadiendo connotaciones emocionales, y lo emocional al final luego pues distorsiona bastante. Claro, y ahora que estabas hablando de las memorias, me surge también una pregunta que es, si saltamos al futuro y jugamos a predecir, con el uso que está habiendo de la inteligencia artificial y con el desuso que se está haciendo de la memoria colateralmente, ¿dónde vamos a llegar a nivel de...? Porque ahora, por ejemplo, se vende mucho el tema de ¿para qué memorizar X información que no nos sirve para nada si podemos acceder a ella con un clic? ¿No? Que es Ya. como el debate que hay ahora en la calle. Mm. Entonces, si nosotros realmente desactivamos funciones de la memoria, bueno, tipos de memoria concretas, y pasamos generaciones sin activar esa memoria, ¿podremos llegar a perderla y activar
algo que no conocemos en nosotros porque nos centremos en no actuar tanto desde la memoria, sino más desde la presencia? ¿O estoy yo romantizando el uso de la inteligencia artificial? Lo estás romantizando un poco, la verdad. Creo que sí. Porque es como que digo, si tenemos menos datos en la cabeza, tenemos más energía vital para atender al momento presente. O así me lo planteo yo, por lo menos, ¿vale? ¿Tú qué piensas como científica al respecto? Tengo sentimientos bastante encontrados al respecto, pero voy a intentar justificártelo, ¿vale? Inteligencia artificial. Pongamos, por ejemplo, una IA como puede ser un chat GPT, ¿vale? Un adulto, o sea, bueno, voy a pintarte el escenario. El cerebro fue diseñado para ser usado y para pensar. La función primordial del cerebro es pensar y este fue diseñado para ser usado. Si nosotros dejamos de usarlo, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, se atrofia. Entonces, al final va a ser un cerebro pues, con mal uso y que eso tiene evidentemente consecuencias. Ya pintándote ese escenario, yo creo que ya puedes ir entendiendo por dónde voy. Un adulto que usa una IA como pueda ser ChatGPT o cualquier otro, ¿vale? Sucedáneo, similar, análogo, que ya ha pasado por ese trance, ese trámite en años anteriores, bien porque, bueno, esté ya trabajando o bien porque simplemente, pues, imagínate, no sé, un estudiante que está en la carrera universitaria, pero durante el colegio sí tuvo que usar memoria, tuvo que atender a datos, hizo ese ejercicio de profundizar en la materia, pues no es tan demoledor, ¿vale? Si empieza a usar, porque al final estos son herramientas, recursos, yo lo uso, de hecho, que te ayuda a sintetizar el trabajo, sobre todo de búsqueda de información en menos tiempo. Entonces, es muy interesante. O sea, yo veo absolutamente las bondades de esto. El problema viene cuando tú le estás poniendo este tipo de recurso a un niño. Claro. Porque el niño sí tiene que aprender a pensar. Evidentemente el adulto ya lo aprendió, lo que pasa que yo digo que la persona tiene que aprender toda su vida. Pero es obviamente más demoledor en un niño que su cerebro se está moldeando y madurando y que madura hasta los 21 años, que se dice pronto, que no se le den recursos de pensamiento profundo, de pensamiento de largo alcance, de pensamiento crítico, y se le quite eso y en contraposición se le esté poniendo una IA. ¿Por qué? Porque en este caso el niño nunca va a hacer el ejercicio de búsqueda de información, contraste de esa información, Claro. cotejo de datos, análisis de esos datos, interpretación de esos datos. O sea, esto es como un niño que lee, pero que no comprende lo que está leyendo. ¿De qué te sirve aprender a leer si no hay comprensión lectora? Ya, totalmente. Pues esto es lo mismo. Entonces, en niños, yo no soy para nada, pero vamos, ni en niño ni en adolescente, no soy para nada partidaria. Ya, una vez ya ha pasado los 21 años que ya se ha moldeado el cerebro y se ha puesto, digamos, a punto el cerebro, luego ya, con mesura y con medida, se puede usar, por supuesto. Y el adulto también, ahora también te digo, va a haber muchos adultos que van a ir para atrás en pensamiento. Totalmente. Porque al final, esto no es lo he adquirido ya y ya lo tengo. Lo he adquirido, pero yo tengo que seguir usando mi cerebro, tengo que seguir revitalizando mi cerebro, yo tengo que seguir tonificando mi cerebro. O sea, tú no vas al gimnasio y piensas que porque ya ha sido una semana ya tienes para 10 años. Sí. Entonces, pues esto pasa lo mismo, tú tienes que tonificar tu cerebro de manera constante y bueno, ya es ahí jugar un equilibrio, ¿vale? De cómo usarlo, cuándo usarlo, pero sobre todo las edades, la horquilla de edad, niños o adolescentes, yo aquí, vamos, tengo una posición totalmente clara. Hostia, pues me ha parecido un símil súper bonito porque al final es como que la gente en general no ve la importancia de nutrirse cerebralmente para que las conexiones sean constantes y no decrezca la capacidad que tienes a la hora de percibir la realidad y de tomar decisiones. Y en el gimnasio, como es evidente porque es corporal, pues es mucho más sencillo porque la gente te va a decir constantemente que estás de una manera que seguramente no te Claro. guste. Entonces, eso, la constancia en el trabajar nuestro cerebro no debería ser una opción. Debería ser algo que pusiéramos todos los días, como cuando vas al gimnasio, media hora de lectura, media hora de charla en la que profundices sobre algo interior tuyo, media hora de meditación, cualquier cosa que realmente active todas esas funciones del cerebro que son vitales para Mm, conectar más con la plenitud que con la satisfacción. Porque al final mm, es como que mucha gente considera
que su mayor estado de plenitud ha sido tener una relación sexual, literalmente. En plan, yo cuando hablo con gente me dicen, para mí la mejor sensación en la vida es ese momento. Y digo, hostia, ¿cuánto daño han hecho a su sistema para considerar que ese es el punto más increíble que puede adquirir su cuerpo? Ya. Pero porque al final es corporal, bueno, eso es una cuestión también más primitiva, ¿no? Pero es importante, y estoy totalmente de acuerdo contigo con lo anterior, Christopher, que es muy importante saber que si tú estás alimentando tu cerebro, no vas a tener sintomatología rápida que te permita medir. Con lo otro que estamos comentando, por supuesto, tienes una sintomatología rápida que mides, evidentemente. Placer, en el gimnasio, cambios de estética en tu cuerpo, entonces eso rápidamente lo observas y lo mides, ¿vale? Es medible. En el cerebro, para medirlo te conlleva más tiempo, obviamente. Entonces tiene que ser personas que realmente sepan de las bondades de trabajar esto y que tengan ese autoconocimiento. Vuelvo a esa palabra que para mí es una máxima del autoconocimiento, ¿no? Y que sobre todo al final va a redundar en muchísimas cosas, ¿vale? En intelecto, va a redundar en gestión emocional, como tú superes los retos de la vida, los desafíos de la vida, cómo te tomes la vida en general, porque además la vida hoy por hoy es cambiante, no es la vida que tenían antes las generaciones, bueno, de nuestros padres, ni muchísimo menos. La vida ha cambiado en ese sentido por completo. Entonces, te va a dar todas esas habilidades, pero sobre todo, te va a dar salud. Si tú tienes un sistema nervioso que está bien, saneado, vas a vivir con mucho más salud y al final vas a ser más longevo, pero llegando a tener calidad de vida. Exacto, vas a vivir con gozo, Claro. que al final es lo que buscamos todos. Porque mucha gente es como, por ejemplo, se trabaja en un hábito, se trabajan determinadas creencias o lo que sea, de repente vuelven a caer en el patrón 6 meses después, en plan, les vuelve a aparecer, les gana la batalla, se equivocan, que es parte del proceso, y dicen, bueno, pues aquí paro. En plan, realmente no he aprendido nada. El tema de la espiritualidad, de la psicología y todo esto es un engañabobos, porque realmente todos seguimos siendo igual toda la vida. Casi todo el mundo piensa eso, ¿eh? Que es como, por ejemplo, si tú fueras al gimnasio y levantaras, hicieras un movimiento de bíceps y te vieras 6 meses después, seguramente verías muy poca diferencia. Porque realmente depende, aparte de eso, de otras muchas cosas. Pero no dejarías de hacerlo por ello. Bueno, hay gente que sí que lo deja de hacer. Pues en el mundo del autoconocimiento es lo mismo. En plan, tú vas a practicar, te vas a equivocar, no vas a percibir grandes cambios, pero llegará un momento en el que digas, hostia, me siento de puta madre para enfrentar una situación que antes me costaba muchísimo enfrentar. Que puede ser hablar con tu madre o dar una conferencia. Es que da igual la dimensión de la experiencia. Sí, lo importante es la base, los mimbres. Si los tienes y están bien, fuertes, robustos, y ya luego ya proyectas a los diferentes planos de tu vida. Una Totalmente. conversación con tu madre, un trabajo, un cambio de ciudad, lo que sea. Pero lo importante es que tú estés bien regulado, que la troncal esté bien regulada. Totalmente. Pues nada, ahora pasamos a la última parte del podcast. Llevamos 1 hora y media, ¿vale? Son solo 5 minutos, ¿eh? Sí, vale, vale, Sí, sí. vale, vale. Es que en la última parte siempre me gusta hacerla, porque es la parte más personal. Dejamos a la neurocientífica de lado y nos vamos con Elena, ¿vale? Mi primera pregunta, después de todo lo que hemos hablado, es ¿qué opinión te merece Dios a ti en particular? Yo soy creyente. Y aunque pueda parecer difícil a veces equilibrar ciencias y creencia, para mí Dios es importante en la vida para el acompañamiento, en mi acompañamiento. Entonces sí que tiene un lugar bastante preciado en mi vida. Para mí es guía, o sea, al final es buscar un equilibrio entre cómo entiendes, bueno, en mi caso la ciencia, la neurociencia, etcétera, pero te decías, tengo otra mitad que es totalmente espiritual. Claro. Entonces, dentro de esa espiritualidad, yo nutro mi espiritualidad, cada uno elige de qué forma. A mí me encanta saber la variedad bueno, de disciplinas, fuentes, creencias, religiones que pueda haber. He conocido muchísima gente, además, a lo largo de mi vida de múltiples religiones, pero al final nos une a todos lo mismo, los que tenemos esa parte de espiritualidad desarrollada, que es creer en algo más grande que nosotros y que está ahí, que mira, cuida y vela por nosotros. Totalmente, porque es que es increíble que las mayores mentes que han pasado por el planeta,
sean científicas o no científicas, todas aceptaban eso, ¿eh? Que había algo por encima de nosotros, que después le hayan dado la forma y las interpretaciones que le haya dado cada persona, está genial también. Pero eso, que Albert Einstein, que es una de las mentes más privilegiadas del planeta, también reconocía eso. Y hay gente que, por ejemplo, es capaz de descatalogar a alguien, de descreditar a alguien, por simplemente decir que hay algo más grande que sí mismo. Que digo, ¿cómo? Justo en el mundo científico, tú, por ejemplo, ¿no? Que habrá gente que diga, hostia, Sí, esta persona sí. cree en Dios, ¿de verdad? Y digo, Mm, hostia, qué Es fuerte, compatible absolutamente. totalmente, De hecho, yo trabajo muchísimo. O sea, yo pienso que nosotros somos los que capitaneamos nuestra vida, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tomar acción en nuestra vida y tenemos que ser proactivos y llevar iniciativa para hacer cosas. Si tú quieres que eso cambie, plantéate por dónde empezar a accionar para cambiar eso. No esperes a que cambie solo. totalmente. Pero eso no está reñido y yo trabajo mucho eso, el ser capitana de mi vida, pero al mismo tiempo visualizar cosas, proponerme muchos propósitos, metas, objetivos, pero eso no está reñido en que luego yo rezo y hay cosas que se escapan más de mi alcance o simplemente pues no tengo o no encuentro la manera real de poderla gestionar y digo, esto lo pongo en tus manos. Qué bonito. Porque también me he topado mucho con científicos, también profesor de universidad y tal, que son más cienciólogos que científicos, bajo mi punto de vista, porque es como todo lo que dice la ciencia es lo que hay. Todo lo que no se pueda explicar con la ciencia es ilusión. Y digo, ¿cómo? En plan, hemos pasado de una religión a otra. ¿En qué momento? Porque es como Ya, gente que detestaba una determinada pseudociencia, como era la religión en su momento, que explicaba todo, porque no había otro método para ser explicado en ese momento. Ha estado criticándose durante tanto tiempo, la hemos desacreditado. Ahora ya casi nadie cree, de gente joven, cualquier persona que diga que cree en Dios, yo cuando digo que creo en Dios, madre mía, en plan, este es un ignorante que va difundiendo historias y tal. Y es increíble que esa gente se ha convertido en lo que intentaron destruir. En plan, el científico que no alberga la duda, para mí es igual de ignorante que el religioso en 1500. En plan, es una persona que no es capaz de observar la ignorancia que tiene en sí misma. Porque yo no digo que exista obligatoriamente algo por encima de nosotros, pero que tú creas que no existe y que pienses que lo que te da poder es la ciencia, no sé. Conozco perfectamente esto que me estás comentando. De hecho, conozco mucha gente de la comunidad científica y los hay más puristas, menos puristas. Yo, por ejemplo, todo lo que divulgo lo divulgo basado en la evidencia científica. Pero soy una persona que trato de integrar disciplinas. Y te estoy hablando de que ya no solo hablo de ciencia y espiritualidad, sino ciencia luego, pero somos muchos los que hacemos ciencia y hay otras disciplinas que quizá no son tan científicos, pero que complementan la ciencia también. A mí, o sea, abogo totalmente por la multidisciplinariedad, ¿vale? Totalmente. O sea, aquí es importante todas las disciplinas, un médico, pero un biólogo, un químico, un farmacéutico, un fisio, o sea, que pongo muy en valor, sobre todo para los neurocientíficos que trabajamos mucho el cuerpo, la importancia de la fisioterapia, por ejemplo, que cada vez van entrando más también la parte de neurociencia, etcétera. Bueno, eso por un lado, entonces no podemos mirar la ciencia de una forma Cerrada. absolutamente estéril Total. y purista. Y luego, bueno, cuando ya encima le vamos dando añadidos, añadiduras de espiritualidad, de una parte también más humanista de la ciencia, pues que al final la ciencia, siempre y cuando te bases y estés apoyado en la evidencia científica, que eso es lo que nos va a dar peso para poder generar documentación creíble, información creíble, pero cuando lo ligas a todo lo demás al final, que es lo que moldea al ser humano, pero el ser humano sí es biología, es genética, es fisiología, es tal, pero es experiencias de vida. Ahí estamos hablando de una componente totalmente humanista. O sea, cómo te relacionas tú con los demás, qué experiencias has vivido en tu vida, cómo has afrontado esas experiencias. Eso es humano, eso es humanista. Claro, y no puedes separar una cosa de la otra. En absoluto, las personas somos un compendio de todas y cada una de esas cosas, entonces no se puede abordar para nada únicamente, vamos, yo en ese sentido llevo muchísimos años siendo muy integrativa. Evidentemente, pues bueno, tienes ya gente más a tu favor o más en contra, pero bueno, a verlos tenemos que, que a verlos todos. Vale, solo dos preguntas más, ¿vale?
La siguiente pregunta es, ¿qué creencia arrancarías de la sociedad si pudieras actualmente? Uy, Una, está así, déjame que piense. una que esté haciendo mucho daño. Bueno, simplemente, a ver, déjame que piense. Creo que por ahí hay alguna que está haciendo daño, que es que la gente joven parece que todos, o sea, las nuevas generaciones, sé que ha sido el hilo discursivo un poco en algún momento aquí en el podcast, ¿no? De que ya no tienen esos referentes, van a ir más deprisa, más de la era de la digitalización y tal, pero se habla quizás de que la gente joven no pueda alimentar el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. Yo tengo un caso aquí delante, justamente de que sí, y existe y se puede. Entonces, el seguir apostando por las nuevas generaciones, porque al final son gente que si podemos saberlos también reconducir bien, porque hay muchísima gente que está muy ávida de aprender, tiene Total, mucha curiosidad, tiene mucha inquietud, pero se ponen etiquetas quizás muy dañinas a estas nuevas generaciones, ¿vale? Pero insisto, pero porque quizás vivimos en la era de la inmediatez, de la rapidez, ellos lo están viviendo de esa forma y parece que ya no saben hacer otra cosa con sus vidas que no sea el vivir de manera inmediata o consumiendo redes sociales o queriendo apostar por, bueno, modelos profesionales ahora que quizás no eran los de antes, pero es que eso también tenemos que entenderlo, que están cambiando las personas, están cambiando los estilos de vida y van a cambiar los modelos profesionales también, los tipos de profesiones. Entonces, eso sí sería una idea que yo intentaría, arrancar. sí, erradicar a favor de las nuevas generaciones, Claro, porque creo, o sea, soy una alta defensora de la educación y que con buena educación orientada y adaptada a los tiempos actuales, que ese es el problema, totalmente. pues tú no puedes seguir enseñando en los colegios lo que se enseñaba hace 20 ni 30 años. La gente joven tiene ahora otras necesidades, aprende de otra manera, tiene la atención un poquito más secuestrada. Pues vamos a intentar enseñar de otra forma en la que no tengan que estar tanto tiempo sentados. Quizás vamos a intentar enseñar, bueno, hay tendencias, escuelas de enseñar en movimiento, etcétera, y está demostrado que se puede afianzar mejor ciertos conocimientos cuando el niño está en movimiento. Entonces, bueno, soy una defensora de la educación, pero de una educación obviamente adaptada a los tiempos actuales. Y luego, no como idea que piense que está asentada actualmente la sociedad, pero que sí siento, como lo tengo como termómetro, de que la gente va pensando que vamos a cada vez a vivir con menos calidad de vida y vivir peor, que tenemos que tener muy claro que si queremos girar eso, tenemos que apostar, invertir y abogar por autoconocimiento y autocuidarnos. Totalmente. Y que todo empieza por uno mismo. El contexto puede ser más amable, menos amable. No voy a entrar aquí, pero vamos generando un contexto social, político, cada vez menos amable. Entonces las personas tienen que apostar por seguir cuidándose a ellos mismos con la información evidentemente rigurosa y bien contrastada, pero cuidándonos a nosotros mismos para que estemos más preparados para esa volatilidad de escenarios y esos cambios que sobrevienen. Total. Mi última pregunta es, si tuvieras que definir tu filosofía de vida en una frase, ¿cuál sería? Mm, Mi filosofía de vida, pues Una frase que compartas mucho. no suelo, o sea, comparto muchas frases, no tengo una favorita, pero para mí es vital en esta vida ser una persona íntegra, em, que buscar rodearse de personas mejores que tú, de las que puedas aprender, y luego que hagamos cosas que puedan ayudar a los demás y transformar, sean transformadoras para la sociedad, porque al final a través de pequeños gestos y pequeños cambios, un podcast, mi canal de divulgación, etcétera, seguramente estemos ayudando a muchas personas. Entonces, tener propósitos en la vida. Y en mi caso, tengo propósitos sociales, o sea, miro y mucho por la sociedad. Entonces, pues lo resumiría ahí, en integridad, rodearse de personas que te hagan ser todavía mejor, huyo de la mediocridad, Yo también. absolutamente.
Además, la veo venir de lejos, a Sí. distancia. Y sobre todo tener propósito en esta vida, que lo que hagas lo hagas con mucho propósito y cabeza y corazón. Pues muchísimas gracias por la charla. Os dejaremos aquí el enlace con el libro que tiene... Bueno, tienes 2 libros, ¿no? Sí, tengo un libro sí, con una editorial y el otro Método Regula sí, y de la y de la inflamación. inflamación al bienestar, que es el que está con editorial. Y aquí os dejaremos todos los enlaces de sus redes sociales. Si queréis saber algo más de ella, no dudéis en entrar, que vais a aprender muchísimo. Si quieres decir algo a la cámara, es tu momento también. Nada, bueno, pues agradeceros ya de antemano que escuchéis este podcast.